Muy buenos días, Mireya Pareja, ¿cómo se encuentra? Muchísimas gracias por asistir a este directo y a todas las personitas que se conectan. Nuevamente retomamos la clase de este monedero. Aquí estoy tejiendo con hilo crochet, ¿cierto? Ustedes ya saben que yo trabajo con hilo crochet, doble hebra, pero les recuerdo que eso también lo pueden hacer en hilo macramé. Aquí voy a empezar otra vuelta. Me estoy guiando desde el patrón que ya he dejado, por supuesto. Buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí. Maritza, Janet, Mercedes, Elsie Flores, ¿cómo están? Uno, dos. Estoy tejiendo el monedero guiándome del patrón. Ya está claro que ya lo he dejado en la página de Facebook, ¿sí? Yo acá estoy tejiendo mi monedero con varias hebras. Entonces, espero se encuentren muy bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo van? Ayer no hicimos directo, ya saben por qué, por el tema del Día del Padre. Entonces dejé que ustedes descansaran o, bueno, porque realmente ese día es muy importante para muchos. Entonces, bueno, dejamos ese día así. No hicimos nada en el canal. Sí, precisamente me los puse porque vamos a hacer más adelante, vamos a hacer, creería que yo le voy a hacer la decoración con estas florecitas al monedero, porque este es floral, miren que es un diseño floral. Entonces, más que todo era como que quería mostrarles también lo que podemos hacer a los monederos. Esto se lo vamos a hacer al monedero, a este, unas florecitas. Entonces aquí yo ya empecé otra vuelta, pero me toca ir mirando el patrón, por supuesto. Vale, cierto. Sí, es lo mismo. Listo. Entonces, aquí, negro. Uno, dos, tres y cuatro. Yo muy contento por acá, por estar nuevamente en el directo, haciendo con ustedes acá. Esto es un espacio muy entretenido realmente. Entonces por eso lo hago, porque me gusta mucho. Aquí vamos a empezar a cerrar. ¿Cierto? Uno, dos, y empezamos a cerrar la florecita. Y después hacemos con crudo. Aquí con crudo. Estoy manejando 6 colores. Pueden ser a elección de cada uno de ustedes los colores. Tres. Y cierro con rosa. Este monedero tiene 16 vueltas en total. Aquí voy en la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en la 10ª vuelta. Y en la vuelta número 15, muy importante, vamos a empezar a hacer los ojales, ¿cierto? En la vuelta número 15 vamos a hacer los ojales. Dos, acaba después con negro.
Vale, aquí son 3 naranjas. Lo llevo para atrás. En realidad no me quedó tan pequeño como los otros. Esto me quedó de 9 centímetros la base, ¿cierto? Entonces me quedó un poco más ancho de lo normal. Pero bueno, miren que la técnica se emplea para cualquier tamaño de proyecto, para cualquier tipo de proyecto, ya sea una mochila grande. Este patrón lo pueden ocupar también para una mochila grande, XXL, tejido súper liviano, para lo que ustedes quieran, ¿sí? El patrón, miren, aquí yo voy mirando que no se me, voy revisando y que no se me vean los hilos. Y después, ok, empezamos a cerrar. Ya estamos cerrando entonces la parte del rombo o de la figurita. Ok, tres, luego dos, perdón, tres azules, uno en color. Esta es la 10ª vuelta, recuerden. Y solamente estamos tejiendo sobre la pestañita trasera de cada punto para formar las figuritas. Miren cómo va quedando por dentro nuestro hermoso monedero floral, ¿sí? Entonces después vengo con 3 puntaditas en color azul. Por cierto, un saludito para todos los que están en el directo. Muchísimas gracias por estar acá acompañándome un buen rato. Y ya me hacía falta hacer estos directos nuevamente. Bueno, han pasado solamente un día de por medio, pero igual. 3, aquí 1, 2, 3, ¿cierto? 3, nuevamente 3 naranja. Lo importante es que ustedes manejen colores neón, tonos neón para su monedero, ¿sí? El diseño pide que sean tonos neón. ¿Cómo están? Un saludito. María Liliana, ¿cómo está? Mirella, Meriscal, Causil, ¿cómo está? Sí, miren qué bonitas. Acá tengo otros, pero estos son en punto puff. Una puntada muy, pero este no me lo pongo acá precisamente porque como yo me envuelvo el dedo ahí, el hilo ahí, perdón, en este dedo. Pero es un tema de que les quiero enseñar a hacer después los cordones como con estos detalles, más que todo para este diseño, lo vamos a hacer así. Entonces aquí van 3 en este color, luego las negras, cierro el punto con negro. Espero que esté viendo muy bien ahí, voy a mirar si se está viendo bien el directo. Miren, me estoy guiando desde este patrón, ¿cierto? Vamos en la vuelta número 10. Recuerden que el patrón ya lo he dejado en la pestaña de comunidad y en mi página de Facebook. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá, miren, vamos acá. Es simplemente guiarnos de la cuadrícula y recuerden que cada cuadrito que ustedes observan en su diseño, en el diseño, perdón, va a valer por una puntada en el monedero. O si lo quieren hacer para una bolsa, pues para una bolsa, ¿cierto? 6 colores, colores a elección. No tienen que ser exactamente los mismos que yo estoy utilizando, pero bueno, ahí vamos. Vuelta número 10. Voy a dejar un saludito aquí a ver quién está por aquí en el directo. Bueno, un saludito para Mireya Alcira Pareja, Mercedes Muñoz, Maritza Troche, Janet Cabezas, Elsie Flores, Sambrina, María Liliana, Meris Causil y Marta García. Bueno, ahí vamos. ¿Sí? Seguimos tejiendo. Ya saben que el patrón está disponible, es gratuito.
y está disponible en mi página de Facebook. Para quien quiera tejer este lindo monedero, siempre tejiendo sobre la pestañita trasera de cada punto, recuerden, pestaña trasera de cada punto. Entonces aquí cambio de color, miren que el cambio de color se hace dejando el punto sin terminar, tomo el otro color y cierro con el color con el que voy a trabajar. Y realizo mis puntaditas, son dos en este color. Luego vengo con tres en crudo. Reviso que no se me vean los hilos. Bueno, no estamos utilizando cordón, recuerden, solamente hilos para trabajar nuestro monedero. Solamente hilos. ¿Qué marca es? Miratex. Hilo crochet Miratex doble hebra. 1, 2 y 3, ¿cierto? Luego, cambio de color y ya voy cerrando mi flor, miren, ya se va cerrando el centro de la flor. Saben que después de esto tenemos que hacer los ojales. En la vuelta 15 vamos a hacer los ojales, 8 ojales alrededor. Y después vamos a hacer la decoración, ¿cierto? La decoración. Y por eso tengo estas pequeñas florecitas en los dedos porque quiero, o sea, después de terminar el monedero, vamos a hacer, les voy a enseñar a hacer este diseño sencillo y se lo vamos a pegar al monedero, ¿cierto? Miren que ahí va quedando bien, a veces, miren, solamente con hilos, puntadita, miren, se van formando las figuritas, la base. Si alguien de pronto tiene alguna inquietud, por favor, puede preguntar con respecto al monedero que estamos trabajando el día de hoy. Si de pronto no sabe, el patrón ya está disponible, ¿cierto? ¿Dónde lo pueden encontrar? Bueno, lo encuentran en la pestaña de comunidad de mi canal, ¿cierto? De mi canal o si no, en la página de Facebook. Encuentran el patrón 1, 2 y 3. Luego hago una puntadita en rosado. Y después vamos a hacer 3 puntaditas en azul. Me toca ir mirando algo. Creo que es más arriba, sí. No, mucho más arriba. Empiezo a hacer las hojas. Miren qué fácil es y que miren cómo va quedando de bonito. Es un diseño lineal, se repite alrededor todo el tiempo. Ustedes pueden emplear unos colores aún más brillantes que estos, por ejemplo, un fosforescente, un verde, un amarillo. ¿Sí? Pueden utilizar los colores que tengan, o sea, si pueden utilizar colores fuertes, mejor. Sandra Patricia Flores, ¿cómo está? Bienvenida.
Ah, bueno, eso me alegra mucho. Muchísimas gracias por estar aquí. Saben que estamos tejiendo un monedero. Ya vamos más avanzaditos. Les enseñé desde el comienzo, desde la base, en los directos pasados, en las clases pasadas, empezamos a hacer la base. Y después les enseñé a subir. Y ya saben que es simplemente guiarnos de la cuadrícula. Cada puntico que ustedes ven en el patrón va a valer por una puntada acá. Porque precisamente el diseño debe ser más sutil, no debe ser tan ancho, porque como es un tejido pequeño, es un proyecto pequeño. De hecho, por aquí yo tengo otra. Ay, ¿qué la hice? Imaginé que la tendría por acá. ¿Qué la hice? Bueno, por ahí está. Pero esta no es. Esta no es. Esta es. O sea, la otra era exactamente. Bueno, no sé, la tengo por ahí, pero no la he hecho. ¿Será posible conseguir los diseños? A ver, miren. Ya saben que el patrón lo he dejado en la página de Facebook disponible. Por cierto, esta es una invitación para que empiecen a seguirme también en la página, porque ahí es donde yo dejo muchos patrones, hago directos, no, esta no es la página mía, este es mi perfil personal. Aquí en mi página he dejado, Tejeguay con Andrés Rodas, he dejado el patrón, ya les muestro, miren, aquí he dejado el patrón de ese monedero. Aquí dejé otra versión, otro color, con otros colores más bien. Miren el patrón original que es este. Con estos colores son los mismos. O sea, estoy haciendo este monedero con este color, con este diseño de colores, pero está la segunda versión que están con otros tonos. Está con amarillo, verde, fucsia y un azul más intenso. Entonces, ya saben que me pueden seguir en mi página de Facebook, Tejeguay con Andrés Rodas. Así me encuentran. Y ahí he dejado los patrones. Miren, dejo un momento para que ustedes puedan observar mi página de Facebook. Entonces, los espero ahí. Me pueden seguir, le dan al botón de seguir y después ustedes se encuentran. Es simplemente que ustedes lo busquen ahí en la página. Miren, acá está el patrón, claramente. Y ahí yo subo varios videitos, hago directos también. Por acá tengo un directo, miren. Así, miren. Yo por acá dejo patrones, ya les muestro otros patrones que tengo por acá. Miren, el de Mafalda para quien lo necesite. Bueno, ya saben que en la página de Facebook está el patrón, ¿sí? Me pueden seguir si gustan. Yo acá estoy haciendo el monedero, recuerden. Miren qué bonita está violeta. Es una violeta, miren. Y esta es una florcita sencilla. Noemí, buenos días, ¿cómo está? Gracias por estar acá. Muchísimas gracias, de verdad. Noemí Daza Molina. ¿Cómo les fue el día de ayer? ¿Qué hicieron? Miren, aquí cerramos entonces estamos cerrando ya el diseño, recuerden, de la flor. ¿Por qué no estoy mirando mucho el patrón? Porque simplemente me guío de las que ya tengo listas. Miren, estamos cerrando la flor. Acá también tengo que cerrarla. Recuerden que eso lo pueden hacer. Así es, los patrones están en Facebook, ya saben. Bueno, las que me siguen en Facebook saben que yo comparto patrones por allá. Entonces, para las que aún no me siguen, pues pueden hacerlo. Y ahí están los patrones disponibles, gratuitos. No tienen que pagar ni un solo peso, simplemente descargarlos. Y eso es todo lo que pueden hacer. ¿A poco no están bonitas estas florecitas? Miren, esto es lo que vamos a hacer, la decoración, la vamos a hacer con estas florecitas. O sea, es una temática de flor, ¿cierto? Como el diseño del monedero es floral, entonces voy a hacer una decoración con flores. Ustedes se van a dar cuenta lo hermoso que queda el monedero con esas flores. Aquí.
Yo trato como que, de que los hilos no se me enreden mucho. Entonces, lo pueden meter en una cajita, ya saben, en una caja de zapato, en una cajita pues organizadora. Y pueden poner sus hilos en la cajita separadora para que no se les vayan a enredar los hilos. Estaba mirando acá, era otra cosita, el patrón. Al directo. Bueno, por ahora está muy bien el directo, me gusta mucho la calidad de la imagen, está muy chévere. Realmente es la ubicación, o sea, cuando me hacía arriba, más que todo era el tema del sol, le daba al celular, entonces lo calentaba mucho. Bien, aquí estamos terminando entonces la vuelta. Ah, aquí me toca ya aquí. Uno, dos. Ah, sí. Me toca entonces hacer la flor aquí. Tres, dos, dos, uno. Pues aquí va, uno, dos, dos. Entonces aquí me toca dos puntaditas a ver, me toca mirar el patrón porque quiero estar seguro de no equivocarme. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Sí, uno, dos, tres. Son tres puntaditas, uno, dos, tres. Y ahora sí empiezo a hacer la hoja. Es muy raro que ustedes digan, pero una hoja en color rosado, sí, efectivamente la estoy haciendo, o sea, las hojitas son esto, estos puntitos son las hojas de la flor. Yo las he hecho en este color, pero obviamente ustedes la pueden hacer en verde, que es como lo normal, una hoja en verde. Pero como yo lo pensé más que todo por el tema de que es un diseño floral. Aquí. Dos, uno, dos. De hecho, no puede ser. A ver, mira una cosa. Dos. Sí, por eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. A ver, tengo que ir mirando cuántas vueltas llevo para no estarme equivocando. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno. 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3, 2, 1. Bueno, aquí como es el desnivel, ya saben, es un tema de que es el desnivel. Entonces, tengo que mirar si hacerlo en esta vuelta o en la próxima vuelta, la parte de la hoja. Aquí creo que sí me estoy complicando, no sé por qué me estoy complicando tanto. Sí, o sea, sería uno. Ah, pero es que está la parte de la flor.
Entonces aquí como es el desnivel, recuerden, me demoré mucho, pero es porque estaba mirando bien el patrón, no quiero equivocarme. Entonces aquí ya, ¿cierto? Miren, estamos haciendo entonces la parte de... No, aquí es negro. Bueno, ahora sí. Voy a ver si lo hago así. Entonces dejo esto. Hacemos el motivo ahí. Bueno, lo voy a hacer acá esta vez. Efectivamente, como es el desnivel, ya, así ya. Ya he decidido hacerlo así. Uno, dos. Luego hago uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Cierto? Miren, allá vamos formando otra hoja. Luego hago una en color naranja. Vamos cerrando. Es simplemente ir cerrando el rombo. Cada vez se va cerrando o efecto espejo. Por ejemplo, yo repito esto. Entonces aquí va un naranja, ya lo hice, dos azules, uno rosa, azul, rosa y dos azules. Entonces aquí dos azules. Esto es lo bueno del tejido, que uno se puede guiar sin mirar más que todo el patrón, se puede guiar en efecto espejo. Entonces aquí son dos puntaditas en azul y después vamos con uno rosado, una puntadita en tono rosado, otra puntadita en tono azul y a la izquierda una en rosado. Azul, otra vez otro en rosado y voy a dejar ahí para acomodar mis hilos. Miren cómo va quedando. Así, ahí ya se va viendo cada vez más la flor evidente. Se va haciendo más clara la imagen de la flor. Yo les había comentado que ayer no íbamos a hacer directo, que íbamos a dejar un día de descanso para, bueno, para que ustedes pudiesen también estar con sus familias, con sus papás. Entonces yo les había comentado que no íbamos a hacer directo el día domingo 18. Entonces, igual hoy es festivo, pero igual se hace. Hoy creo que sí ya tienen tiempo de, bueno, de estar acá. Miren cómo va quedando el motivo. Este está bien, pero lo voy a ir separando. El blanco es el que está un poquito metido en otros colores. Ustedes saben que a mí no me gusta usar esas cajas separadoras, ya se los he comentado varias veces, pero quien quiera usar una caja separadora, precisamente el día sábado les enseñé a poner en la canastita los hilos para que no se les enredaran. ¿En dónde encuentran esos videos? Bueno, en la pestaña de en vivo del canal. Pestaña de en vivo, ¿sí? Ustedes se van a la página principal y empiezan a desplazarse entre las pestañas. Y los patrones están gratuitos. Son gratuitos, de hecho, los patrones. Me dicen que por acá no les sale, no sé. Vamos a leer aquí los comentarios de las niñas que están en el directo. Bueno, ¿qué pasa? Que no me salen los mensajes. Dice, como es tu página en el Facebook no me sale.
Hola, buenos días. La página es esta. Claro que sí sale, debe salir. Hay que buscar bien, miren. Esta es la página de Facebook. Ahí están los patrones gratuitos, ¿sí? Miren los patrones acá, no solamente en una versión, sino que lo he hecho en dos versiones. Esta que es la que estamos haciendo, esta, y la segunda versión que es más colorida. Entonces son dos versiones del patrón. Ahí están. Ya saben, Tejeguay con Andrés Rodas. Es la página de Facebook. Una página de Facebook. Ahí está, miren. Claramente se dan cuenta que ahí está. Es existente. Existe la página. Maribel, buenos días. ¿Cómo está? Bienvenida. Yo sigo trabajando en el monedero. Saben que estaba un poquito preocupada por el desnivel, ¿cierto? No hallaba como que... Bueno, es que de hecho, bueno, así la vamos a dejar. Vamos a ver cómo me queda ya. La voy a dejar así porque como es el desnivel, entonces va a quedar una vueltica más alta que otra, ¿cierto? Una parte más alta que otra. Perdón, acá es solamente un punto. Y después hacemos dos en azul. Buenos días, Margarita, ¿cómo está? Bienvenida. Margarita Soler, Aponte. Uno, dos, ¿cierto? Uno, dos. Ahora hacemos una en color naranja. Y después hacemos... Ah, ok. Tres, dos. Tres negras, dos fucsia, tres negras, tres negras. Traten de como que los puntos les queden bonitos. Tres negras, uno, dos y tres. Y empezamos a hacer nuevamente la otra hoja de dos puntos. Las dos puntaditas en color fucsia. Que eso es como la parte de la hoja. Yo la he hecho en este color. Ustedes dirán, pero es que una hoja no es verde, no es fucsia. Efectivamente, pero como es un diseño floral, creo que no luce mal, ¿cierto? Los colores así fuertes. De hecho, la recomendación es que elijan colores fuertes, neones en lo posible. O si les gustan los tonos pasteles, pues los usen también para este monedero, este diseño. Saben que estoy mirando el patrón, aquí está, lo tengo a la mano. Y saben que cada cuadrito es una puntada. Cada cuadrito del patrón vale por una puntada en la mochila. Voy a caminar en tres negros, dos fucsia, un negro y después hago 7 en rosado. Un negro y 7 en rosado. Un negro, 7 en color rosado. ¿Cierto? Uno. Miren, hice el negro. Ah, trato como que esto me quede derechito, bonito. Y de que no se me abra mucho el tejido. Muy importante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Bien. Nuevamente, uno negro, siete, uno negro y dos rosados, o dos fucsia más bien. Entonces cierro con negro. Realizo mi puntadita tomando la pestañita trasera, muy importante. Todo el tiempo lo estamos haciendo así. Pestañita trasera. Y realizo mis dos puntaditas en color fucsia después de esta. Uno y dos. Y nuevamente tres puntaditas en color negro. Estamos, recuerden, en la vuelta número 11 del patrón de la cuadrícula. Lo pueden hacer en macramé, pero sabemos que es solamente una hebra la que empleamos para el macramé.
Qué bonitos estos colores, el diseño sobre todo, luce muy bien. Creo que hice una buena elección de tonos, de color. Pero hubiese quedado aún más hermoso si de pronto hubiese elegido un fosforescente o un amarillo para la flor. Bueno, colores fuertes, muy importante. Que sean tonos que llamen mucho la atención. Porque ustedes saben que las flores son bastante coloridas. De hecho, un morado también neón quedaría bien, bien hermoso. O azules, tonos azules para las flores. Ya ustedes mirarán cómo lo combinan, pero el patrón está disponible. Una vez más lo digo. Y se me le hizo un nudo al hilo. Como es un hilo bastante delgado, tiende a, y eso que tengo uñitas, pero me gusta que pasen todas estas cosas porque realmente es algo que suele pasar en la vida común, en la vida normal, fuera de cámaras, que nos miren, aquí ya lo solté. Entonces, todas estas circunstancias o situaciones nos pueden pasar mientras estamos tejiendo. Se nos enredan los hilos, se nos hace un nudo. Entonces, ahora una en naranja, cerramos el diseño y recuerden, o me guío de la que ya tengo lista, son dos azules, hago la partecita del diseño y después dos azules, una naranja. Repito exactamente lo mismo como empecé, o sea, todas estas puntaditas las repito alrededor, es lo mismo, ¿cierto? Esto es lo bueno de este diseño, es muy fácil, eso sí, muy bonito porque tiene muchos colores, 6 colores, pero ya saben que les recomendaba que utilizaran colores neón o tonos fuertes, tonos brillantes. Entonces, bueno, aquí van, son dos azules, una rosada, uno, dos, una rosada, rosa pálido. Luego encima del rosado hacemos un puntico en azul. Y luego hacemos uno en rosado. Y dos azules. Trato como que esto se me enderezca un poco. Saben que no estoy empleando cordón, solamente hilos para nuestro tejidito hermoso. Miren qué belleza. El patrón digámoslo así. Ah, bueno. ¿Cuántos puntos tengo en la base? ¿O cuántos puntos tengo acá? Tengo 84 puntos porque un solo diseño vale 28. Un solo diseño vale 28, entonces puse 3 diseños. Saben que cada diseño es de 28 puntos. Entonces, 28 por 3, 84 puntos tengo yo acá. Si quieren hacer una mochila mucho más grande, entonces toman los 28 puntos, que es lo que vale un diseño, uno solito, un solo motivo. ¿Qué es un solo motivo? Miren, desde este puntito hasta acá, ¿cierto? Recuerden, miren, desde este punto naranja van tejiendo todo esto hasta el último negro. Ese es un solo diseño, entonces ahí hay 28 puntos. Si yo quiero hacer una mochila grande con este diseño, entonces tomo los 28 puntos y los multiplico, digámoslo por 6. No son muy poquitos puntos. 28 por 8. 224 puntos para una mochila grande. ¿Sí? O sea, 8 diseños. Cada diseño vale 28 puntos. 224 puntos en total para los 8 diseños. ¿Sí? Entonces ya saben pues que el diseño está para cualquier cantidad Es simplemente multiplicar 28 por la cantidad de diseños a realizar para una mochila más grande. Espero me haya hecho entender. Eso espero. No es muy difícil tampoco, realmente. Es matemática básica. No tiene complicación. Acá estamos haciendo los 2 puntos azules. Luego una puntadita en naranja.
Y después 3 puntaditas. Sí, son 3, ok, 3, perfecto. 3 puntaditas en color negro. Tres en color negro. Luego vengo con 2 fucsia, 1, 2. Luego hago, a ver, estoy acá. 2 fucsia, 1 negro y 7 en color rosa pálido. 1 negro. Y después 7 en color rosa pálido. Muy bonito y muy sencillo, sobre todo, margarita. Ah, mire, aquí, no, eso no es una margarita, sino una violeta, mire. Así. Pero también podemos hacer margaritas, rosas, violetas, flores sencillas de esta de 5 pétalos que me parece tan hermoso esta. Esta es mi favorita porque es muy, o sea, me gusta la forma de los pétalos, aunque las violetas también son muy bonitas. Y esto lo vamos a emplear precisamente, voy a aprovechar para mostrarles. Vamos a tomar, o sea, vamos a hacer, este ya lo enseñé a hacer en el canal, pero vamos a hacerle unas flores aquí a los cordones de amarre a este monedero con colores así neón fuertes. Entonces, para que esperen esa clase, pero primero debemos terminar el monedero, por supuesto. Acá llevo 2, 3. Recuerden solamente la pestañita trasera de cada punto, la pestañita que está atrás, no tomando toda la cadeneta, sino la pestañita de atrás. 3, 4. Miren qué hermoso, hermoso va quedando. Así es, vamos a demostrar todo lo que sabemos y por supuesto para que ustedes lo apliquen también. La idea es que ustedes lo hagan también, ¿cierto? Y digan, bueno, profe, o como me quieran decir, Andrés, mire, aquí le muestro el proyecto, cómo me está quedando. Ya varias personas me han mostrado sus proyectos guiándose de los videos que yo hago. 3, 4, 5, 6, 7. Una en color negro. Y ustedes dirán, pero ¿por qué tengo esto acá? Precisamente porque pues es un tema floral, es una temática de flores, el monedero. Entonces, esto es lo que vamos a aplicar, estas flores las vamos a aplicar en el monedero, pero después de que lo terminemos, por supuesto, y después de que hagamos el cordón de amarre, vamos a hacerle un cordoncito de amarre al monedero. Se dan cuenta que es como más bien una bolsita, no muy grande, tampoco podría decir que es una mini mochila, pero es una bolsita más grande, ¿cierto? Más grande que un monedero, pero más pequeña que una mini. Entonces ahí está el intermedio. Lo pueden usar como monedero, miren, ella debe quedar cerradita más arriba. Ya saben pues que mi recomendación, usen tonos fuertes neón para que esto quede hermosísimo. Usted dirá, pero ¿por qué no los usó usted? Resulta que no he salido a comprar material, entonces en estos días, si Dios quiere, compro, pero voy a comprar así tonos fuertes. A ver, estamos acá en la parte de esta florecita. Entonces, uno negro, 2 fucsia. Tengo que estar muy pendiente de los puntos, que no me vaya a equivocar. Por ahí dejó alguien el comentario. No la saludé, por cierto. Un saludito a ella, creo que fue Sandra o Noemí. No me acuerdo bien quién fue la última. Vamos a saludarla. ¿Quién es? Hay 14 personas. Muchísimas gracias por el apoyo. Sandra, Patricia, yo sabía. Uy, profe, sinceramente las personas que estamos aquí o lo siguen estamos bendecidas porque tú enseñas de una forma muy especial, no te guardas nada. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Sandrita. Ahí les dejo los corazones por el agradecimiento. A Margarita también, a Maribel, a Noemí, a Miriam, a Mirella, a Marta García. Para el celular, posiblemente, sí, tiene razón. Eso sí, para el celular tendríamos que hacerlo mucho más alto, ¿cierto? Miren, por ejemplo, de ancho sí está para el celular, miren. Pero tendríamos que tejer todo esto. Entonces,
Claro que sí sirve para celular, pero recuerden que entonces el diseño debería quedar centrado. O sea, empiezan con unas vuelticas en negro, lisas, en la mitad hacen el diseño y más arriba las vueltas lisas, ¿cierto? Claro que sí se puede hacer para celular. Dos, tres negros y uno en color naranja. Tres negros, uno, dos, tres en color naranja, cierro con, perdón, en negro, cierro con naranja. Y ya saben que simplemente me voy guiando de la figurita que ya tengo hecha. Miren que allá se ve la flor, miren qué bonito queda el diseño. Dos azules, ok, ya es más fácil, dos azules. O sea, el patrón está diseñado solamente para hacerlo. Yo lo manejé precisamente o lo saqué, lo hice, pensando en un tamaño de un bolsito o un monedero pequeño. Pero si es para una mochila grande, no sería posible porque no tengo la continuación de la parte de arriba. Esto es para que quede muy claro. Muchas gracias, dice Mirella. Marta García, muchísimas gracias. Saben que les estaba comentando que el diseño no está diseñado para una bolsa grande. Si lo van a hacer para una bolsa grande, entonces tendrían que hacer solamente esta franja en el centro, así una franja así, aunque queda bonito también. Pero no es un diseño que continúe hacia arriba. Me tocaría seguirlo diseñando para una bolsa más grande con la misma figura, sin perder la esencia de este diseño que es floral. Entonces dos azules, uno rosado, uno azul, uno rosado. Miren cómo va quedando las figuritas. Aquí voy revisando el negro. Se lo voy a terminar de cerrar porque no se me escapen los puntos. Miren, yo sí veo que de pronto siento cinturitas o barriguitas. Yo simplemente voy acomodando. Ahí van las figuritas. Y ya se va notando más el diseño. Un saludito para Marta, Mirella. A ustedes, muchísimas gracias a ustedes por el apoyo. Muy bonito, dice Ana Vargas. Por cierto, Ana Vargas, muy buenos días. ¿Cómo está? Feliz lunes festivo para usted. ¿Cómo está Ana Vargas? Bienvenida. Muchas gracias por el apoyo, por su paciencia y a cada una de ustedes por el tiempo. Miren cómo va el monedero. Un patrón de Tejeguay con Andrés Roda, ¿sí? Disponible en mi página de Facebook para que lo puedan descargar. Gratuito, sin necesidad de pagar, nada, ahí está. Ya está listo, ya varios lo han descargado, varias personas que me siguen en la página han descargado el patrón y en dos versiones, en dos colores. Hola Bárbara Rodríguez, ¿cómo está? Buenos días, Bárbara Rodríguez. Ah, me siguen desde Brasil también. Bueno, muchísimas gracias. Obrigado, Bárbara. Tudo bem? Bom dia. ¿Cómo vos está? Desde Brasil. Hola, Ana Vargas. Muchísimas gracias. Estoy manejando 6 colores. Miren que son muchísimas hebras. Doble hilo. O sea, por cada color estamos manejando doble hebra, ¿sí? Esto para que me le dé más resistencia y por supuesto para avanzar mucho más rápido en el tejido. Ustedes saben que yo uso un cordón de polipropileno, pero para este proyecto, como son tantos colores, son muchos colores, no es necesario el cordón. Cuando son 3, 4 colores, ahí sí usamos el cordón. Ok, aquí van dos azules, dos puntaditas en azul.
Ah, qué bueno, Bárbara. Obrigado. Obrigado, Bárbara. Bárbara Rodríguez. Entonces, dos azules, uno naranja. Y después hacemos, eh, sí, efectivamente estoy mirando el diseño. Son tres en color negro. Tres negros, dos fucsia y un negro. Y vamos finalizando la última figura de esta vuelta número 11. Ya casi vamos terminando el monedero. Nos quedarían faltando unas 4 vueltas aproximadamente. Y ya terminamos. Para empezar a hacer, los pueden enseñar tres aquí por el grupo que tengo en Facebook. Tengo también un grupo, o sea, Tejeguay Grupo, igualito. Ahí pueden enseñar sus tejidos. Miren que este diseño sí que está hermoso. O sea, la flor gusta muchísimo, pero este diseño combinado con este, ganador, miren. Un diseño súper ganador. Está así porque como lo doblo. Pero miren que él queda bonito, parejita, la puntada, finísimo. Y miren la base tan hermosa. Un efecto psicodélico, ¿cierto? Ustedes hacen así y se forma el efecto psicodélico como que alucinante. Es un diseño alucinante, hermoso. Tres, tengo que ir mirando la figurita. Tres negras, dos fucsia, una, uno, dos fucsia, una negra y después 7 en color. Aquí hay que eso no se me vaya a enredar mucho. Este hilito negro y en la florecita. Ahí está. Una negra, una puntadita en negro, miren. Y después hacemos 7 puntaditas encima de la flor ¿cómo? En color rosa. Ya saben que me pueden seguir en mi página de Facebook, se los recomiendo que me sigan en la página de Facebook y rieguen la bolita de mi página, Tejeguay con Andrés Rodas en Facebook. Ahí está el patrón gratuito. Este y muchos más, no solamente este, no, el de Stitch, el de Mafalda, el de Snoopy. He dejado los patrones por allá para que cuatro, miren, cuatro, cinco, los puedan descargar, ¿cierto? Cinco. Acá son 7 colores, muy bonitos, pero son muchos. Me gusta sobre todo el tema del diseño. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. Ahí ya vamos cerrando la florcita. Bueno, efectivamente, vamos a mirar el patrón. Para empezar, miren, ya estoy en el marcador de puntos, por eso es muy importante, en las clases pasadas les decía, dejen el marcador de puntos para saber dónde termina la vuelta. Porque así ustedes se ponen a ver y no se van a dar cuenta, más que todos los principiantes dirán, ay, pero no, ¿dónde termina la vuelta? Entonces ustedes con este marcador de puntos, hola María Teresa, ¿cómo está? Bárbara Rodríguez, página de Facebook, ya les muestro. Mi página principal de Facebook, mira, esta es la página de Facebook, ahí está, lo voy a dejar 5 segundos, 1, 2, 3, un momentico para que ustedes puedan descargarlo, perdón, puedan seguirme en la página. Lo que yo les decía, mira, acá dejo los patrones, acá dejo unas mochilas, las imágenes de unas mochilas que he tejido anteriormente y los patrones en las dos versiones. Como les decía, versión uno que es esta, que es la que estamos tejiendo en este momento, y versión 2 en otros colores, también hermosísima. De hecho, yo la quería tejer con estos colores, pero no los tenía disponibles en la casa. Entonces, pues estoy trabajando con material que tengo en la casa, con con poquita cantidad de hilos. Entonces estamos manejando este. 6 colores, ahí están los patrones gratuitos para que lo descarguen. Dejé una foto también del avance. Ya saben pues cómo me pueden seguir en Facebook. Seguimos acá mirando listo, vuelta 7. Ok. Sí, es simplemente
Creo que ya me toca en esta esquina. Ah, más arriba, no, todavía no. Listo, entonces aquí son 2 puntos en color negro. Vuelta número 2, empezamos. Sabemos que en la parte del desnivel sí nos toca hacer como maromas para cuadrar la figurita, porque si bien se dan cuenta que esta parte quedó más bajita que esta, ¿cierto? Pero es un tema del desnivel. Siempre pasa en el tejido guayú cuando trabajamos en espiral, que una partecita nos va a quedar más alta que toda, que las demás. Las que han trabajado, esta técnica saben de lo que les estoy hablando, el tema del desnivel. Ahí es donde entra más que todo nuestra creatividad y nuestro ingenio para cuadrar la figura. Entonces aquí, miren, ahí ya estoy haciendo la hoja. Sigo entonces con la parte de... Ok, son 3 puntos. Bueno, aquí son 1 en color negro, miren, 1, 2. Son solamente 2 puntaditas en color negro. Y después hago más abajo. 1, 2, miren. Y aquí vamos a hacer 3 puntaditas en naranja. Saben que es tomando solamente la pestañita trasera de cada punto. Qué bello, mira. Qué belleza. Entonces, 1, 2, 3. Solamente miro el patrón como para casos especiales, para saber cómo empieza la figurita. Y saben que el desnivel pasa así. Miren, una parte siempre va a quedar más bajita que otra. Esta parte, miren, queda más bajita que esta, pero es el tema del desnivel. Ahí es donde entra, como les decía, el ingenio y la creatividad de cada uno de ustedes para ir cuadrando la figurita. Esto no se lo enseñan a uno, pero es un tema de que nos toca a nosotros mismos cuadrar la figura en la parte solamente del desnivel. ¿Por qué no trabajamos esto? ¿Por qué los indígenas? Bueno, más que todos los indígenas, porque son los que nos enseñan la técnica, diciéndonos ellos, nos dicen que la espiral representa su vida. O sea, para ellos, este es el crecimiento. Entonces, por esta razón, ellos no manejan cierre de vuelta, simplemente trabajan en espiral. Es un tema más que todo cultural, es un tema espiritual para ellos, el tema de no cerrar las vueltas, porque para ellos representa la vida, el crecimiento, o sea, este es el nacimiento y a partir de aquí van, pues van pasando los años y van creciendo, entonces eso representa. ¿Y qué representa esto? Pues simplemente la naturaleza, el entorno donde ellos viven, donde ellos se mueven, donde ellos habitan, por así decirlo. Entonces ellos se inspiran en la naturaleza para crear sus patrones, sus figuras. Listo. Entonces era más que todo, quería aclararles eso porque me habían preguntado por qué razón no se cierran las vueltas. Es un tema cultural, es un tema de enseñanza también. Ellos nos enseñan a tejer de esta manera. Entonces aquí van 3 puntaditas en color. Estoy mirando la figura exactamente. Ok, aquí es donde tengo que mirar cómo es que va la... Si es que ahí no va ahí no va todavía. Más arriba. Patrón. Vale. Entonces vamos acá. 3 1 1 1 y 3 3 1 1 y 3 3 1 1 y 3 1 2 3 1 1. Entonces aquí toca con azul, pero miren cómo se puso el azul. Agarro las 2 hebras, lo llevo para atrás. Por ahí estaba diciendo alguien que está haciendo mucho calor y sí, efectivamente está haciendo mucho calor. Por ahí alguien en la calle, pues un vecino. No sé por qué estará pasando esto. Debe ser un tema del cambio climático. Se está viendo reflejado en los días. Y sí, pues, la tarde, uff.
llega la tarde y eso es un bochorno impresionante. Entonces aquí ya estamos, miren, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo esta partecita, entonces estoy copiando este motivo ahí arriba para irle dando forma, que quede geométrico, que no quede de pronto muy corrido. Entonces lo equilibro, ¿cierto? 1, 2 y 3. Entonces prácticamente estamos terminando la figurita, miren, esta figurita. Miren que ya se va cerrando. Entre más tonos brillantes elijan, mejor. Si pueden usar un fosforescente, uff, quedaría. A unos aretes que hizo, sí, los pueden hacer en colores. Aquí son, vale, 2 negros. Entonces miren el desnivel, les voy a mostrar el desnivel para que vean más o menos cómo lo van a ir cuadrando. Si gustan pueden tomar una captura de pantalla. Miren, aprovechen y pueden tomar una captura de pantalla para que ustedes puedan ver cómo queda el desnivel, ¿cierto? Miren que ahí está el marcador para que ustedes tengan una guía y lo puedan hacer también. Miren cómo queda el desnivel, lo pueden tomar, ahí está. Nuevamente dejo para que puedan tomar captura de pantalla rápidamente, ahí está. La parte del desnivel, cómo queda. Bueno, entonces aquí son 2 puntaditas en negro. 1, 2. Y después 2 puntaditas en fucsia. De todas formas sí me toca estar mirando el patrón porque la flor se va cerrando. Está más que claro que la florcita. Aunque me puedo guiar de la de abajo. Entonces serían 3 negras, efectivamente. 3 negras. Ahí están los motivos, cómo van quedando. Y seguimos tejiendo. Ahí me disculpan por la música de fondo, no soy yo. Bueno, ahí ya está. Por eso tengo el equipo un poquito, bueno, de hecho se lo apagué a mi abuela porque realmente se le bajé volumen porque realmente ustedes saben que me ponen problema por esto en la página, en el canal. Entonces, de hecho, me pueden cerrar el canal. Ya muchas veces se los he dicho por el tema de la música de fondo. Mejor dicho, temas de derechos de autor. Por eso no debe haber música en el fondo, pues en el directo como tal. Pero ahorita que termine, pues simplemente vuelve y le sube volumen. Si ella quiere escuchar, pero es un tema de que... Y estoy grabando acá por el tema de la señal. Arriba se pixelea mucho el directo. Ay, perdón. Bueno, porque a veces cuando son los vecinos, pues es inevitable, ¿cierto? El tema de la música. Listo, aquí vamos con 2 en color fucsia, ahí están. Luego hago 3 en color negro. Vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vuelta número 12. Entonces hago esta, 4, 3 más, hago los ojales y cierro. Acá son 3. Me faltó uno. 1, 2 y 3. Nuevamente 2 en color para ir cerrando el motivo de la flor. Ya lo estamos cerrando ahí. Ya esta sería la última vuelta de la florcita. Y seguimos con los motivos. Miren, 2. En el centro va 1. Me estoy guiando desde esta que está abajo, miren. 2, 1. Luego 2.
y luego hago 3 en color negro. Ya saben que el macramé lo van a utilizar en una hebra. Me han preguntado que qué otros materiales en otros países pueden ser, digámoslo así, parecidos a este material. El cristal. No sé si conozcan el hilo cristal para los que viven en México. Para los que viven en México hay un material que se llama cristal y ese es un material muy parecido a este. Creo que es crochet también, pero creo que es la marca que le dicen cristal, ¿cierto? No lo tengo muy claro, pero alguien me estaba comentando el otro día de que usa cristal, ¿cierto? Que está una persona que está en México, me comentaba que ella usa cristal y que le queda muy bien el tejido. Entonces, ya saben, el hilo crochet no es muy grueso. Miren que no es muy grueso. Lo voy a poner en cámara para que ustedes puedan verlo. Hola Luz Mario Tálvaro, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. ¿Cómo va todo? Uno, dos. Después hacemos, aquí estamos terminando prácticamente el monedero. Miren que ya vamos avanzaditos. Aquí se me le formó algo, bueno, pero como estoy trabajando solamente con hilos, no es mucho, mira cómo queda de bonito. Es que realmente hay, no. Yo este diseño quería tejerlo hace mucho tiempo, pero digámoslo así, no había tenido el tiempo porque estaba con el tema de la mochila de Stitch. Ah, bueno, me alegro muchísimo, Luz Mari, ¿cómo va esa mochila? Luz Mari, un saludito a Manuelita Morales. Gracias, mi reina, por su comentario. Aquí estoy mirando, ¿cómo es? Son, son dos. No, me preocupa, tres. Ok, son solamente dos. Dos, tres ahora en naranja. Por eso concéntrense mucho cuando estén tejiendo. No, miren bien el patrón, mírenlo. No se vayan a poner, no vayan a poner un punto donde no es en otro color porque dañan la figurita. Hay que estar muy concentrados con el tema del tejido. Entonces acá van 3 puntaditas en color naranja. ¿Cierto? Que es esto, miren. Luego hago esto y hago esto. O sea, lo estoy haciendo pero en efecto espejo. Si yo quiero ver cómo queda, entonces volteo así y voy mirando. Diana Lengua, ¿cómo está? Saludito para usted. Diana Lengua. Diana Lengua. Acá un azulito. Después hacemos 2 puntaditas en color rosa pálido. Traten de que la puntadita les quede bajita, no se les levante mucho el tejido, quede bajito. Eso también lo podemos aplicar para un sobre. Si de pronto no quieren hacer bolsa o monedero, pueden aplicar esto a un sobre rectangular. Lo pueden hacer, el diseño se presta para un sobre rectangular para lo que ustedes quieran. Una bolsa grande, una bolsa XL, una tote bag tejido súper liviano. Aquí va uno, o efectivamente uno. Cambio de color a naranja. Y hago mis 3 puntaditas en color naranja. Uno, dos, tres. Luego hago 2 en negro y después 2 en fucsia. 2 en negro. Acomodo mi tejido súper bien, mira. Este me quedó muy alargado el punto, lo bajo. Y traten de que quede bonito, más pequeñita la puntada. Miren, 1 y 2. Y nuevamente cierro con fucsia. Llevo para acá.
Solamente paro como para cuando tengo que desenredar un poco, pero no se enreda mucho el hilo. Me acostumbré a tejer de esta manera, sin necesidad de productos o de herramientas adicionales como la cajita, la canasta. Se puede hacer sin necesidad de eso. Ya es un tema de costumbre, de práctica. Acá hice las dos fucsia, que son las hojas. Ya saben que las hojas las estoy haciendo en este color, miren, pero son verdes. Si ustedes las quieren hacer en un verde biche, por ejemplo, o un verde pasto, quedan también muy bonitas. Pero yo elegí colores así fuertes, extravagantes, pero en realidad no queda muy fea, miren. No queda fea de hecho, pero son colores muy vivos. Ya saben que no soy de usar muchos estos tonos, soy más bien de usar tonos más serios para mis tejidos, pero bueno, me lo han pedido así, con colores, que sea colorida, ¿cierto? Que llame mucho la atención. Entonces ahí está. Espero les esté gustando mucho. Déjame un like, comparta, comenta. Pues aquí son 3. Ay, ¿qué pasó acá? No, aquí son 2. A ver. Claro, 2, 2. Acá van 3. 1, 2. Aquí esta me quedó rara. Déjenme, yo miro una cosa porque me quedó esta de 2. Ah, porque la figurita se corre, claro, con razón. Yo sí decía, pero ¿por qué 3? Claro, debo correrme un puntico acá, miren. Ahí voy a tejer con negro un puntico. Luego cierro cierro con el rosa pálido y tejo 2 puntaditas con el rosa pálido. 1, 2. Y en el centro vamos a dividirlo o a separarlo mediante un punto en negro, que ya son como los pétalos, miren. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mejor dicho, les voy a mostrar acá cuántos pétalos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La flor es de 6. Entonces hay que dividir en el centro de esta manera. Y ahí voy a tomar mi hilo rosa pálido y lo cruzo con el negro para hacer mi cambio de color. Bajo un poquito la puntada y bajo estos puntitos que no me queden tan altos. Miren, bien bonitos. Bien parejito, miren. Qué bonito. 1, 2. Y después hacemos 2 en negro. 1, 2, son 3 de hecho negras. Efectivamente, 3 puntaditas en negro. Vamos finalizando la vuelta número 12. 1, 2, 3. Nuevamente. 2 en fucsia. Bien, ahí cierro el puntito con fucsia. Tejo 2 puntaditas. 1, 2. Y en este vamos a dejar así para realizar nuestro cambio de color. ¿A qué color? A negro. Entonces son 1, 2. Mira cómo va quedando. 2 en negro. 2 fucsia, 2 negras y después 3 naranja. Hola, Amparo Vergara, ¿cómo está? Bienvenida. Amparo Vargas Vergara, un saludito para usted. Amparo Vargas Vergara. Y también un saludito para Alexandra Vargas Vergara, si de pronto está por ahí. Un saludito para ellas dos. Es muy curioso porque se llaman, el nombre es muy parecido, pero no son familiares, ¿no? Son seguidoras del canal y yo a veces las confundo, pero que tienen el apellido muy parecido. De hecho, es el mismo. Una se llama Alexandra Vargas Vergara y la otra Amparo Vargas Vergara. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. En naranja, miren qué hermoso este naranja, muy brillante, me gusta, porque resalta más el diseño. 1, 2 y 3. Y estamos haciendo esta partecita, entonces por esta razón no miro mucho el patrón, porque es efecto espejo. Si yo quiero saber cómo va el orden, entonces hago esto. Entonces, me doy cuenta que son 3 naranjas, esto y 3 naranjas. Volteo y así. Entonces, ahí están las 3 puntaditas, bajito, que quede bajito el punto, muy importante. Uno azul, uno en rosa pálido y nuevamente otro en azul.
y después 3 en color naranja. Mm, ok, perdón. Entonces Vergara, Amparo Vergara. El cordón es opcional, el cordón o la gasa es opcional. Yo la voy a hacer sin gasa. Pueden hacer un trenzadito, pegarlo y ponerlo como si fuera una gasa y de hecho una bolsita. Pero yo no le voy a hacer, le voy a hacer simplemente el cordón y le voy a hacer las flores. Para quien sepa hacer flores ya es mucho más breve, pero sé que hay de pronto a unas que no lo saben hacer con anillo mágico, porque estoy viendo que la hacen con cadeneta. A mí con cadeneta no me gusta trabajar el centro de la flor, sino que yo lo trabajo como si fuera el comienzo de la mochila. Me gusta más así, porque así puedo ajustar. Miren que ellas quedan muy bien. Les pueden poner una bolita aquí, un granito de estos. O sea, un granito, ustedes tejen un granito y se lo adaptan lo ponen aquí en el centro. Acá este está el otro monedero que hicimos la semana pasada. Hicimos este monedero y está disponible también en el canal por si alguien quiere verlo, si alguna de ustedes se anima a tejerlo. Entonces, ahí está. Y es mucho más fácil porque son solamente dos colores, negro y blanco. Entonces aquí son uno, dos en color negro, después dos en color fucsia, dos negras, dos fucsia, uno, dos, y después dos, perdón, tres negras. Y cerramos la última flor o el último motivo de esta vuelta número 12. Miren, terminamos acá en esta flor y llegamos al marcador de puntos. Uno, dos, tres. Ahora cierro la flor con dos puntos en color rosa pálido. Pueden emplear un coral también. Uf, hermosísimo. Esta flor en coral quedaría hermosa. O en amarillo. Ahí es para que ustedes prueben, ¿cierto? Ustedes pueden usar los colores que quieran. Lo pueden usar en tonos tierra también, si de pronto no quieren así como tan vistosa la figura. Pero sí o sí, la recomendación es que los colores sean fuertes, para que llame más la atención, sea más bonito y obviamente represente lo que es la naturaleza, las flores, que son tan coloridas. Pues aquí vamos con uno, dos negros. Cómo va quedando el motivo. Y después hacemos tres puntaditas en color. De hecho son, voy a ir mirando porque ya llegamos a la parte del desnivel de nuestro motivo. Gracias, Luz Mari Cardona. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven ustedes? Aquí hay un color que no estoy utilizando, entonces puedo jalar el blanco porque como no estoy usando el cordón, entonces me toca jalar un hilo para que me ajuste más el tejido. Debe ser, eso es una recomendación que les doy a ustedes, es cuando ustedes no estén trabajando con un color, por ejemplo, el blanco no lo estemos trabajando en esta vuelta y tampoco en la anterior, miren, pero más que todo, si no trabajamos en esta vuelta, ustedes van a jalar el hilo con el que no estén trabajando para que el tejido mantenga, digámoslo así, su forma recta y no se nos abra mucho. Miren qué hermoso va quedando, así es el diseño. No, el diseño en realidad es este, ¿cierto? Un motivo es este, perdón, así. Esta figurita y esta. Y después repetimos dos veces más, miren. Una y dos. En realidad son tres diseños, 84 puntos de base. Un solo diseño vale 28 puntos. Para los que se acaban de conectar, para que anoten esos datos y lo puedan tejer. Es muy fácil realmente. Eso sí, lleva un poquito de tiempo el tema del cambio de color. Se han dado cuenta que es demoradito el cambio de color. Pero son monederos que son productos, digámoslo así, muy diferentes, porque ya estaba como cansado de hacer lo mismo, solo dos colores o en relieves. Bueno, el monedero de relieves lo tengo por ahí, pero también está disponible en el canal por si alguien lo quiere hacer, el monedero con relieves inclinados y alargados.
Estaba ya cansada como de hacer lo mismo, quería hacer algo diferente. Entonces, bueno, este monedero es mucho más diferente a todos los que he mostrado en el canal. Y vamos a decorar con estas pequeñas flores después en los cordones de amarre y los granitos. ¿Cuáles granitos? ¿De qué granitos estoy hablando? De estos. Estos son los granitos que vamos a utilizar para el monedero y le vamos a poner estas florecitas. O sea, van a quedar así, mira. No sé ustedes qué piensen. Bueno, ustedes lo van a ver después cuando lo esté haciendo. Miren qué fácil es desenredar. A mí no se me complica. Ya cada quien usa como se sienta. Si quieren usar caja separadora, háganlo. Me toca mirar el patrón porque ya vamos a empezar la vuelta número 13. Entonces, a ver. 1, 2, a ver, yo miro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Recuerden que cada línea es una vuelta. Cada línea es una vuelta. El patrón se lee, para los que trabajamos con la derecha, se lee de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Para los que trabajan con la izquierda, lo leen por el contrario, lo leen de izquierda a derecha, pero igual se lee de abajo hacia arriba. Para ambas manos se lee de abajo hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Empiezo. Y empiezo la otra figura. Ah, vale, vale. Entonces, a ver. ¿Será acá? A ver, yo miro muy bien. Que no me vaya a... Ah, ok, un punto. Entonces tendría que ser en la próxima vuelta. Aquí se teje exactamente igual esto. 1, 2, 3. Pero aquí, en la parte de la figurita, efectivamente. Mira, entonces aquí trabajamos en negro normal. Ya cerramos las hojas, miren. Así quedan las hojitas pequeñitas. Entonces va a llegar un momento, miren, aquí vamos a tejer un puntico en rosa. Sí, rosa. Un punto en rosa. Vuelta número 13, la vamos a empezar. Miren, aquí ya empecé. Y aquí el patrón me indica que haga un puntico en este color. Y después 2 en negro. Sí, 2 en negro. Qué bonito está quedando esto. Realmente vale la pena dedicarle el tiempo a este monedero con estos colores. O con la figurita sobre todo, queda muy bien. Luce muy bien. A ver, entonces uno rosado, miren, en esta puntita, ahí. Y después tejo 2 negros. Y después me voy guiando de la... Ah, ok. 2, 1, 2. Sí. 2, 1, 2. Ah, ok. Entonces aquí van 2 en color naranja. Entonces va después 1 en el centro, que es la parte azul. Ya vamos cerrando el rombo prácticamente. O la figura geométrica que se forma entre rosa y rosa, entre flor y flor. Esta figurita se va cerrando. Entonces 2, 1 y después vengo con 2 naranjas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo esto. Estoy haciendo efecto espejo, recuerden, ¿cierto? Para que la figura quede geométrica, quede bien bonita, que no quede como desnivelada. Aquí lo único, y digámoslo así, que se ve desnivelado es esto. Ya saben que es el tema de esta partecita, pero miren que igual no luce mal, ¿cierto? No luce mal el diseño.
Pero es por lo que les explicaba hace un rato el tema de del desnivel o del tejido en espiral. Aquí ya cerramos esta vueltica. Entonces después hacemos 2 negras y el puntito. 2 negras y el puntito. Entonces tomo mi hilo negro, lo llevo para atrás. 2 puntitos negros. 1 y 2. 2. Y después un puntito en color rosa pálido al lado de este. Y después vengo, miro el patrón y son 5 negras y otra vez empiezo. 5 negras y otra puntadita. Mira cómo va quedando. Ahí voy acomodando. Mis hilos que están aquí son muchos colores, muchas hebras. Trato como que todo no se me enrede. Y saben que no uso cajas, no me gusta. Pero quien quiera lo hace. Ah, otra cosita, ¿con qué número de aguja estoy tejiendo? Con la número 2, Marcus. Crochet, cualquier hilo crochet. 1, 2. Me están preguntando que si pueden trabajar con cualquier hilo crochet. Un hilo que sea delgado, ¿sí? Que sea delgado. Creo que hay un algodón que es bastante delgado también. Pueden conseguir el hilo seda si de pronto se les facilita. El hilo seda, pero trabajenlo en 2 hebras. Hilo seda, hilo macramé, hilo guajiro, hilo coral, hilo artesano o hilo Miratex, hilo crochet marca Miratex, ¿sí? Que es la marca que yo utilizo. No es algo patrocinado, no, nadie me está patrocinando, simplemente que sí lo recomiendo, realmente. Es un hilo que recomiendo bastante porque, bueno, se trabaja muy bien. Acá 3, 4, es muy suave, 4, 5. Nuevamente un puntito en rosa. Un puntito en rosado y después 5 puntos de separación con negro. Entonces, ¿qué estamos haciendo según el patrón? Mira, estamos haciendo estos puntitos. Miren la vuelta, esta es la vuelta 13, donde estoy señalando. Estamos haciendo todas estas líneas. Voy acá, miren, 5 negros, uno en color rosa pálido y empiezo nuevamente con 5 puntos y acá. O sea que son 5 puntos de separación entre estos puntos. Me estoy guiando desde un patrón de una cuadrícula que ya he dejado previamente en la página de Facebook y también en la pestaña de comunidad del canal. Entonces aquí voy a acomodar un poquito mi tejido porque siento que las paredes acá, vale. Acomodo, 5 puntaditas en color negro. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo están viendo la calidad de la imagen? Borrosa, visible, no visible. Ninguna de las anteriores. Todas las anteriores, ¿cómo están viendo? Monedero diseño floral. Ah, este es el que estamos. Ah, bien, bien, bien. Listo, ahí vamos. ¿Cierto que sí? Es un tema de que cuando no está haciendo tanto sol, no se pixelea. Ya me ha pasado de que cuando él está bastante fuerte y estoy grabando arriba, creyendo de que la iluminación va a ser mejor, pero me doy cuenta que aquí en el cuarto, si pongo bien la cámara y tengo buena iluminación, entonces el directo se ve bien. Aquí se ve el monedero. Bolsita, dejémoslo así. Muy buena, dice Amparo Vergara. Luz Mario Tálvaro, ¿cómo va usted con su mochila? ¿Qué hizo ayer? Ayer no nos vimos, no supe nada de usted. Al fin, qué hermosa, ¿cómo va? Y Manuelita, un saludito para Manuelita. Ay, que me cae súper bien, le dice. Me cae súper bien su forma de ser. Qué niña tan linda realmente. Qué buen corazón tiene esa niña, de verdad. Muy noble ella. Igual a la mamá, súper noble, súper sencilla. A mí la gente así me agrada muchísimo.
La gente que es así como tan sencilla, tan noble, tan linda. Qué bien, me gusta. Bueno, aquí estoy, miren que no se, miren, a pesar de que se me enredan, para mí es tan fácil, miren, es como un paso más o un paso. Ah, con razón. Estuvieron todos los niños allá, en la casa de Luz Mari Cardona. Sí, claro, eso era un día muy especial. Ayer era un día para descansar. Yo también por eso no hice directos, porque pues pensé más que todo en ustedes. Dije, no, seguramente si me hago directo, ellas no van a tener tiempo y están en sus celebraciones. Entonces no hice ni directo acá y ni directo en Facebook. Ah, bueno, me le dan saludito a Manuelita hermosa, a esa niña, que es muy linda, muy noble. A Manuelita. Entonces aquí estoy mirando cómo es que va esto. Perfecto, uno, dos, tres, cuatro, cinco negras. Y ya prácticamente estamos finalizando la parte del monedero, que es lo que me interesa. Y vamos a hacer los ojales después. Yo voy mirando cómo me va quedando, aunque de altura. Uno, dos, tres, cuatro vueltas más o menos. Sí, creo que con unas cuatro vuelticas quede. Es más que suficiente. Cuatro o cinco vueltas. Uno, dos, tres. Apenas me dio. Si ven que el diseño apenas dio para un monedero pequeño. Si yo lo hubiese hecho más grande, pues el monedero hubiese quedado más alargado y no hubiese quedado bien. 4, 5. Entonces aquí hago una puntadita en color rosa pálido, que es la parte de... Quiero que se me abra mucho el tejido, pero tampoco que se me cierre exageradamente y que no se me formen barrillitas. Ahí está. Un monedero súper diferente a todos los que ustedes hayan visto en el canal, muy colorido, muy folclórico como lo conocemos acá en Colombia, basándonos en la técnica guayú, ¿cierto? En algo que es más colorido, más llamativo, porque las mochilas de ellos se caracterizan mucho por ser colores súper llamativos. Entonces, la idea es esa, hacer colores también, usar colores que llamen, que gusten mucho. Y ya me habían pedido diseños así coloridos. Ya me lo estaban exigiendo, es una palabra que yo utilizo mucho, pero en realidad no es la palabra. Me lo estaban pidiendo que hiciera algo, un proyecto así colorido. Entonces, bueno, estamos así ya. Aquí va. Voy mirando las figuritas que ya hice. Me estoy guiando de la figurita que ya he tejido. Entonces, dos naranja, uno azul y dos naranja. Dos naranja, uno, dos naranja, uno azul. Aquí se me metió este hilito por acá, lo agarro con mi crochet, no pasa nada. Nos vamos a complicar. Dos naranja, uno azul y dos naranja. Dos naranja, uno azul y dos naranja. Y después, dos negros y un rosado pálido, ¿cierto? El rosa pálido, sí. Dos negros y un rosa pálido. Entonces, dos negros. Y después un rosa pálido, que es esta misma puntita, la vamos a hacer acá. Vuelta número 13, recuerden. Son 16 vueltas en total del diseño. Y después del diseño vamos a hacer una vuelta lisa, que es para enmarcar, por así decirlo, el diseño. Porque para los que han estado en todas las clases, saben que yo empecé con una vuelta totalmente lisa, sin aumentos, que es esta. Entonces el diseño va a terminar con una vuelta lisa también, para como enmarcar la figura. Si no la quieren hacer, no la hacen.
pero yo sí la voy a hacer porque es un tema de que quiero que quede enmarcado el diseño dentro de dos líneas negras, una al comienzo y una al final. Entonces aquí son 5 puntos. Miren que ya es mucho más breve porque es simplemente guiarnos de la figurita o recordar más o menos cómo es que van las figuritas. ¿Qué? ¿Qué dice Noemí Daza? Escribió algo, pero como que no terminó. 3, lo borró. 3, 4, 5. Un puntico en rosa pálido. Y después nuevamente reviso. 5 puntos de separación en negro, perfecto. 5 puntos en negro. 1, 2, 3, 4. 4, 5. 5 y un puntito en el centro. El diseño sirve para una mochila grande siempre y cuando, como les comentaba hace un ratico, siempre y cuando, o sea, el diseño está adaptado para un monedero pequeño, pero el diseño, si ustedes lo quieren hacer, quedaría solamente una franja, o sea, van a tejer unas vuelticas en color negro, 16, 16, 16 y 20, 46, perdón, 36. Bien, entonces van a hacer 5 vueltas en color liso. Por ejemplo, ustedes van a imaginar esto, voy a hacer una paréntesis o una pausa para explicarle a esta persona que me acaba de preguntar. Si quieren un tejido más grande, entonces ya saben que solamente queda una franja en el centro, o sea, de 16 vueltas, ¿cierto? Van a tejer 5 negras al comienzo. Van a imaginar que esta la base, tiene 20, 21 centímetros de ancho. Van a tejer 5 vueltas lisas en color negro y después empiezan a tejer el diseño, ¿cierto? Tejen el diseño y finalizan con otras 5 vueltas arriba, lisas. Ya si lo quiero hacer para un motivo completamente alrededor de la mochila, me toca adaptar el patrón porque el patrón lo tengo yo, pero me toca adaptarlo para una mochila grande, ¿cierto? Con estos mismos puntos, miren cómo va quedando las figuritas, que quede alrededor todo el motivo, ¿cierto? Y en todas las vueltas. Por ahora lo pueden hacer como les acabo de indicar en el centro de la mochila, en el centro del tejido. Aquí va una rosada, rosa pálida, entonces sigo con 1, 2, 3, 4, 4 puntadas negras y después hago una puntadita, la última puntadita y finalizamos. No, todavía nos queda un patrón, un motivo. 4 y 5 y uno en rosa pálida. Entonces uno en rosa pálido, si de pronto sienten barriguitas, simplemente suavemente hacen esto para que el tejido se mantenga bonito, ¿cierto? Miren cómo va quedando hermoso. No me imagino esto en una mochila como quedará hermosísimo, mucho más hermoso. Si esto es lindísimo, no me lo imagino en una mochila más grande, realmente súper hermoso, precioso. Es uno en rosa. De hecho son 2, ¿cierto? 2, perfecto. Bueno, aquí está sí, y después 2 negras. Esta figurita la tengo que llevar hasta acá, se me estaba olvidando. Por eso, muy importante la concentración. Ya iba a tejer derecho, sabiendo que esta figurita no la he terminado, entonces son 2 negras. Ahora sí, miren, estoy haciendo exactamente esto. Aquí se me le está formando algo, pero es porque la doblé. Pero miren que ya queda normal. Mira, aquí vamos acá. Una rosada, 2 negras, 2 naranjas, un azul y 2 naranjas. Tengo que hacer esta misma secuencia en esta otra figurita. 2 negras, 2 naranjas, un azul, 2 negras, 2 negras, 2 naranjas, un azul en el centro, una azulita en el centro.
Hay que hacer el cálculo para los ojales, les recuerdo. Bueno, todavía no he terminado, pero más adelante les enseño nuevamente otro cálculo. Bueno, el cálculo de hecho que siempre hago para saber, para poder distribuir bien los ojales. Si yo no hago este cálculo, va a ser muy difícil que la separación entre ojo y ojo me quede equitativa o igual en lo posible. Entonces yo siempre manejo un cálculo. Ya los que han visto los videos, mis videos, saben de qué hablo. Pero vamos a hacerlo. Dos negras. Y después el puntico en color rosa pálido. Y después 5 puntaditas en color negro. Y prácticamente vamos finalizando la vuelta número 13. Son muy poquitos puntos de color. Esta vez sí son muy poquitos. Los punticos de color. Entonces un puntico en color rosado, miren, ahí está. Sí, de hecho tengo una mochila, les voy a mostrar qué hice al comienzo del canal, cuando estaba comenzando, les voy a mostrar rápidamente, porque aquí ella me está diciendo, ¿cierto? Bárbara, y tiene toda la razón, yo ya había trabajado un motivo parecido, tiene toda la razón, pero en una versión grande. Nos vamos a ir donde dice videos. Donde dice videos, miren, de mi canal, muy importante. Miren la mochila de la que tanto habla Bárbara, con motivo floral. Yo ya la había hecho antes, pero en una versión más grande. Yo la había hecho en una versión súper grande. Aquí estos son anuncios que me aparecen por ser un canal monetizado. Miren, aquí yo les estoy enseñando. Miren el motivo floral del que tanto habla Bárbara. Es muy parecido si se dan cuenta. Yo ya lo había trabajado, pero en una versión grande. Ahí está el canal, los videos disponibles para quien quiera hacerlo. Si se acuerdan de esta mochila, no se acuerdan. De los que están aquí, quién la ha visto. Entonces ahí yo estoy trabajando la mochila en versión grande. Miren que es un motivo muy parecido, pero esta vez lo he adaptado a un monederito, a un proyecto más pequeño. Entonces ya saben, miren, ahí está, ahí estoy explicando. Ahí está el patrón. Yo ya había hecho este diseño en una versión grande, por supuesto. Miren que hay varios videos relacionados a él. Miren qué hermoso queda. Esto fue al comienzo del canal, hace 11 meses lo hice. Miren, hace 11 meses, cómo pasa el tiempo. Hice un diseño parecido en colores. Es muy parecido, miren. Pero es una versión, yo ya lo había hecho en una versión mochila. Ahora venimos con una versión mini o en un monedero. Estamos en ese. Miren qué belleza. Ahí sí usa el cordón de polipropileno. Voy a ponerlo más que todo avanzadito para que ustedes vean. Miren qué belleza, cómo va quedando de hermoso el tejido. Súper pulido, súper prolijo, como siempre. Y les explicaba muchas cosas, muchos aspectos. La gasa, les expliqué cómo poner el diseño. Miren, aquí estamos colocando las borlas. Y estamos colocando, miren, ya, miren cómo queda el diseño de hermoso cuando está terminadito hasta arriba. Entonces, este diseño me toca adaptarlo a una versión grande. O sea, estos mismos puntos sin ponerlo grande, así como está acá, pero para una versión mochila completa, ¿cierto? Que quede el tejido así completamente. Miren, aquí yo estoy haciendo las borlas, estoy cuadrando, estoy haciendo un pequeño paréntesis porque Bárbara fue la que me trajo a recordatorio, que yo ya la había hecho, miren. Aquí les expliqué la gasa, miren que aquí les un estilo espiga para esa mochila. De hecho, esto fue un pedido que me hicieron, entonces aproveché y hice. Aquí les estoy explicando el procedimiento de cómo poner en la aguja los cordones. Miren qué belleza cómo queda. Todos estos videos están en mi canal en YouTube, Teje Guay con Andrés Rodas. Les enseñé también, miren que a entorchar,
tengo muchísimos videos. Otra cosita, paréntesis. ¿A qué me refiero yo con pestaña de en vivo? Miren, ustedes ingresan a la página principal de mi canal porque sé que algunos videos no los han encontrado y resulta que están en esta pestaña de en vivo, ¿cierto? Ustedes se desplazan ahí, miren que yo también he explicado muchos aspectos importantes, el monedero de relieves, que también muchas personas no lo han encontrado, pero miren que yo aquí explico muchos detalles que no hago en video, sino en vivo y en directo como lo estamos haciendo ahora, ¿sí? Miren, la de Mafalda, las esferas decorativas, lo que yo siempre les pongo a las mochilas, las esferas decorativas, que también me la han pedido mucho. Miren, ahí estoy haciendo las esferas decorativas. Todos estos videos los encuentran en la pestaña de en vivo, muy importante. Lo repito mucho para que puedan saber dónde, miren, pestaña de en vivo, pestaña de videos cortos, pestaña de videos, pestaña de página principal, que es donde están los videos, o lo que les aparece a los suscriptores cuando ingresan o a las personas cuando ingresan al canal. Miren, todo esto, mira. Entonces recuerden, pestaña de en vivo, muy importante. Pestaña de comunidad, también hago énfasis aquí. Aquí dejé el patrón también claramente, ahí está el patrón, miren, de ese, del monedero. ¿Sí? Tu canal, recuerden, estamos en vivo y en directo. Y en la pestaña de en vivos van a encontrar esos videitos que a lo mejor ustedes se han perdido, pero que yo he hecho. Miren que son más los directos que he hecho, muchísimos directos, miren. Más de 100 directos he realizado en el canal. Ya saben, pues, sigo con el tejido, estaba haciendo simplemente una explicación breve de lo que pueden hacer, cómo pueden encontrar los videos, si de pronto se han perdido de una clase. Bueno, entonces seguimos acá. Ah, ok, aquí ya voy terminando. A ver, 1, 3. Permítanme, yo miro acá 5, 1. Buenos días, Julia Martínez, ¿cómo está usted? 3, 4. Bienvenida, 4, 5. Hacemos un puntico en rosa pálido. Y después 5 puntaditas en color negro. Dos, tres, 4, 5. Nuevamente una puntadita en color rosa. Rosa pálido. Bueno, aquí se me enredó este hilo un poquito. Pero igual no me molesta. Realmente cuando se me enreda, pues simplemente me tomo el tiempo, lo hago, aunque no son mucho, no se me enreda muchísimo, pero de todas formas sí lo hago, miren, es mucho más fácil para mí, miren. Entonces enredo facilito. Facilito. Súper fácil. Y eso que estoy trabajando con 6 colores. Ya estamos terminando prácticamente el monedero. Me faltan unas 2 o 3 vueltas para terminar el diseño y después empezar a hacer los ojales. Es muy importante, quiero hacer los ojales, de una vez dejarlos listos y terminar el monedero para después venir con el cordón de amarre. Y ahí es donde vamos a aplicar las flores que ustedes están viendo en mis dedos. Vamos a aplicar unas flores porque la temática del monedero es floral. O sea, vamos a hacerlo lo más floral posible con figuritas, con decoración. Entonces lo voy a hacer así para... Y si gustan pueden compartir este directo y todos los directos de mi canal y todos los videos en la página de Facebook, en sus páginas. 2. Ah, ok. 3. 4. Y aquí ya empezamos a cerrar, miren. Aquí ya voy a cerrar. Ya estamos en el desnivel, mejor dicho. Entonces aquí, uno rosa. Reviso. Me toca mirar qué figuritas van acá. No sé exactamente qué figuritas. 1, 2, 3. Me toca en el... Vale. Aquí. Miren que aquí estas dos líneas se van a encontrar con esta figurita. Entonces por eso las voy a poner hacia adentro. Y aquí arriba va otra figurita. Entonces me quedaría faltando una. Me quedan faltando 3 vueltas.
3 vueltas. En la última vuelta es donde vamos a hacer los ojales, ¿cierto? En esta última vuelta es donde vamos a realizar los ojales. Vamos a hacer 8, recuerden. Entonces, estoy mirando. Aquí ya empiezo la figurita, perfecto. Ya entendí. Entonces aquí uno, aquí va uno negro. Justo ahí voy a hacer una puntadita en color crudo. Ahora sí voy a utilizar el crudo. Miren, cambio de color a crudo. Por fin lo voy a utilizar. Llevo 3 vueltas, llevaba 2 vueltas sin usarlo, pero por eso lo dejo para poder hacer la figurita. Miren, uno crudo. ¿Qué pasó? Se me descargó el teléfono, no puede ser. Tiene 72%. De pronto es la señal, me disculpo con ustedes. La señal se había ido. Siguen ahí, por favor, dejen su comentario. Siguen ahí. Sé que de pronto he tenido muchos inconvenientes, lo reconozco. No han sido muy... Pero bueno, ahí vamos, miren. Ahí va la puntadita cruda, luego una negra, una rosada y después 3 negras y cerramos con la figurita. 1. Sí, aquí vamos. Gracias, Julia Martínez, por su apoyo y también a Luz Mari Cardona porque nunca me abandonan cuando las necesito. Margarita Rojas, muchísimas gracias por el apoyo. Ahí ya voy viendo las personas que siempre me siguen. Sea donde sea, las veo conectadas. Entonces, muchísimas gracias. Aquí ya cerramos la figurita. ¿Cómo les está pareciendo este video? ¿Les gusta mucho? ¿Cómo ven el monedero? Miren que ahí ya vamos formando otra figurita que es esto. Lo estamos haciendo aquí. Entonces, ahí. Bueno, ahí vamos. 1, 2. Son 5 puntaditas en color naranja. 3, 4, 5. Y ya sabemos que aquí las figuritas se van a entrar o se van a ir hacia adentro. Muchísimas gracias, Olga Idarraga. También la tengo muy en cuenta a usted porque muchas veces la he visto conectada a mis directos. Entonces, muchísimas gracias por el apoyo, mis queridas, mis hermosas mujeres del canal, bellísimas todas, por siempre estar ahí conmigo. No las necesito. Ya saben que el tejido es un desestresante, es un antidepresivo. Ayuda mucho, ¿cierto? Entonces lo que les decía, miren, el punto se va a correr. Listo, mire, ya paré. Seguimos. Que miren, aquí las figuritas, los punticos se van a ir corriendo hacia el centro. ¿Será hasta aquí? Déjenme, yo veo bien exactamente qué es lo que... Porque no quiero equivocarme. Mejor dicho, no la quiero pifiar ya cuando estoy terminando. Ay, pues madre. Acaban las flores. Me estaba olvidando de los motivos florales, de las hojas. Miren, acá arriba van otras hojas. Entonces aquí yo me pasé. Miren, tengo que soltar desde acá porque sé exactamente que aquí entonces va una puntadita negra de separación. No me puedo olvidar de las hojas, muy importante. Miren, ahí va uno negro. Ah, bueno, pero eso está diciendo se puede decir, no lo está afirmando, sino que está diciendo se puede decir. Bueno, un saludito para ella, voy a leer quién es, porque acaba de hacer un comentario muy importante, voy a leerlo rápidamente, ya no se desesperen si no termino rápido, pero es porque debo contestar los mensajes, los comentarios. Para mí es muy importante responderlos, todos. Ah, Luz Mari, claro, yo sí decía. Muchas gracias. Bien, miren. Entonces, bueno, ya ustedes me van a disculpar, pero no es tan...
Bueno, les voy a decir algo. Ustedes saben que los monederos no son tan grandes. Miren, aquí yo tengo que empezar otra hoja. Y abajo porque yo no le hice. ¿Qué pasó aquí abajo? Ay, jue madre. Ah, ¿qué pasó acá, jue madre? Hijo de la pelona. Ah, no, es que ahí no va, ahí no va. Yo sí decía, la flor solamente va acá. La hoja solamente va acá. Perfecto, entonces aquí yo sí iba bien. Ay, Dios mío. O sea, las hojas, les comento, iba a ser hojas acá, pero no, las hojas solamente van en la parte de la flor, ¿cierto? O sea que las hojas van aquí en morado, perdón, en fucsia. Aquí, yo sí decía, pero ¿por qué me está quedando así? No iba bien. Entonces aquí, miren, 1, 2, 3 puntos. Trato de hacerlo ya últimamente rapidito porque sí me estoy demorando mucho. Sé que de pronto a ustedes les gusta paso a paso, pero quiero seguir mostrando el procedimiento ahora de los ojales. Muy importante que ustedes puedan ver ese procedimiento. Si de pronto me toca cortar ahora, es por temas de fuerza mayor, ¿cierto? Pero el resto, yo me quedo hasta donde pueda terminarlo el proceso completo. 3, 4, ¿cierto? 5. Yo sí decía, pero esto ¿por qué me está quedando? A ver, 5. Ah, ok, aquí es donde vamos a abrir la figura. Perfecto. Ahora sí me estoy hallando. Recuerden que las hojas no van en el rombo, sino que las hojas vienen en la parte de la flor. O sea, estos mismos puntitos los vamos a tejer acá arriba. Yo me era confundiendo, pero ¿por qué no me daba? Y era que yo era el que me estaba enredando solito con una bobada realmente. Teniendo la solución en mis narices, en mis ojos. A veces uno se enreda sin necesidad. Es simplemente ir mirando y analizando bien el patrón o la figura. Hay que tener muy buena, digámoslo así de esta manera, muy buena vista. Miren. Hay que ir mirando cómo vamos a ir cuadrando la figura. Entonces aquí es donde voy con el puntito, recuerden. Vamos a añadir un punto. Sí, puntito crudo, recuerden, en el centro de estas dos líneas, de esta línea y de esta línea. Va a ir un puntico acá en el centro, en crudo, mírenlo ahí. Luego una separación con un punto negro. Ya saben que el patrón para que ustedes se puedan guiar mejor está disponible en las redes sociales, en mi página de Facebook y en la pestaña de comunidad de mi canal. Sé que lo he dicho muchas veces, lo he repetido, pero hay personas que apenas se acaban de conectar, lo sé, que se acaban de conectar al directo. Aquí es donde vamos a hacer la florcita, ¿cómo se dice? Las hojas. Que es uno negro, ¿cierto? Y después, ok, aquí es donde va el fucsia. Tres negros. Entonces un fucsia, tres negros. Uno, dos, tres en color negro. Luego vengo con otra fucsia, que es la parte de la hojita. Si tienen alguna duda, pues simplemente voltean el tejido, miren, de esta manera. Y esto es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Estamos haciendo el efecto espejo, esta vueltica, miren. Toda esta vueltica la estamos repitiendo, pero acá. Para que la figura quede geométrica en lo posible. Miren qué hermosa, qué chulada. El monedero más hermoso que ustedes hayan visto en su vida. Mentiras, no estoy exagerando, pero sí está demasiado precioso este tejido.
Ya estoy exagerando con decir esa palabra, pero no. Gracias por el apoyo, 35 me gusta, muchísimas gracias. Dejen su like, compartan, comenten, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, lo pueden hacer. Y también pueden ser partes o ser miembros del canal. Bien, regalarme un super chat, un super sticker, un agradecimiento. Ya, aquí miren qué fácil es desenredar, no me complico, súper fácil, miren. No se me da nada desenredar. Bueno, miren qué fácil, ya no me complico. Y aquí es donde vamos a hacer la hoja. La siguiente hojita de un punto. Un punto. Nuevamente una puntadita en negro. Qué bonito, miren. Y después otra puntadita. Se dan cuenta que son muchos cambios de color seguidos. Muchos cambios de color seguidos. Azul, perdón, rosa. Después uno negro. Uno negrito. Después uno en color crudo. Y después uno en color negro. Ahí está. Aquí estamos. Miren cómo va quedando la figurita, hermosísima. Wow, realmente. Este diseño, soy amante de este diseño, me encanta. Por eso lo saqué, porque me encanta este diseño floral. Voy a ver si hago más versiones de diseños florales para que ustedes los puedan tejer también, los diseños florales diferentes con motivos y colores hermosísimos para que ustedes los puedan hacer. Entonces aquí, miren, ¿se dan cuenta? Miren, esta línea, se forma una línea como oblicua hacia la izquierda y aquí hacia la derecha. Y en el centro vamos a formar una especie de figurita en crudo, que es exactamente esta, pero se hace otra puntica acá. Entonces ahí, cierro. Muy breve este diseño, miren qué belleza. Ay, se me fue un hilo. Ay, se me fue. Se me había caído un hilo en mi flor. Esta florcita está ahí muy bonita. También soy muy amante de las flores, se han dado cuenta que me gustan mucho, pero no había tenido la oportunidad como de mostrar. Para aquí, 3. Después otras puntaditas en color naranja. Estamos cerrando ya la figurita, miren. Si tienen alguna inquietud, ustedes simplemente se vienen a la figurita que ya han tejido. Y esto es lo que estamos haciendo. Todo esto lo vamos a repetir. Miren, entonces ahí yo voy a cerrar con 5 puntadas. Punto bajo, recuerden. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambio de color, negro. Doy 1, 2, 3 puntadas en negro. 3 puntadas en negro y repito toda esta secuencia. Todos estos puntos los tejo acá en la siguiente figurita de la flor, miren. Y así. No estoy mostrando mucho el patrón porque en realidad eso me quita más tiempo
Por eso les digo, mientras que yo voy mostrando patrón y voy señalando, mejor voy contando cómo voy tejiendo. Así creo que es más fácil para mí el tema de la grabación. 2, 3. Y recuerden que esta figurita se va corriendo, se teje un punto a la izquierda, no encima, sino a la izquierda. Miren, ahí en este puntico tejemos uno en este color, luego vengo con el negro y realizo una puntadita en negro, luego vengo con el color crudo y después vengo con otro color, perdón, con el color negro. ¿Sí? Miren que son muchos cambios de color, por eso me tomo mi tiempo, me demoro. Pero es porque es un tema de muchos colores o muchos cambios de color seguido. Una en negra, una en color rosa pálido. Hola Lucy Nieto, ¿cómo está? ¿Cómo va Lucy Nieto? ¿Qué se dice Lucy Nieto? A ver, saludemos a esta niña Lucy Nieto. ¿Qué más ha escrito? Es que son muchos, 20, perfecto. Muchísimas gracias. Aquí estamos con este puntito, no lo he terminado. Y ya sabemos que vamos a hacer otra hoja. Aquí. Cierro con negro. Y hago una puntadita en negro. Luego hago una puntadita en fucsia. La llevo para atrás. Por eso la puntadita queda tan menuditica, porque como no estoy usando el cordón de polipropileno, queda más bajita la puntada. Pero ahí les estoy mostrando de que también tejo sin ese cordón. En casos especiales como este, se teje sin el cordón porque son muchos colores. Entonces, si utilizo el cordón, quedaría demasiado grueso el tejido, ya me quedaría muy tosco, por así decirlo. Pero bueno, igual soy de los que usan más el cordón, me gusta muchísimo ese cordón y siempre lo uso porque me gusta la calidad del tejido, como queda, más grueso, más duro el tejido. Pero aquí como el tejido, aquí es un puntico y aquí, ¿cómo es que va acá? Ok, son negros y aquí va uno. Sí, efectivamente aquí va uno en fucsia, después uno en negro, cierro con negro y después una puntadita en rosa pálido para ir formando la línea oblicua, si se puede decir así, hacia la izquierda. Mira. Y así vamos uniendo figura con figura en nuestro encantador monedero floral. Aquí, bueno, aquí nuevamente los hilos. Ya saben que se toman el tiempo. De hecho, me sirve para descansar un poco porque como estoy apoyado, ese negro le dio el toque perfecto. Exactamente, es que esa era la idea. No lo quise hacer en un tono claro porque realmente la figurita con tono claro, o sea, el fondo, por esa razón les pedía colores neón sobre una base negra u oscura. Sí, les pedía esto. Al comienzo lo dije como recomendación. La base o el fondo negro, ¿cierto? Que son estos puntos negros que ustedes ven acá, que es la base. Y sobre esa base vamos trabajando los diseños. Muchísimas gracias, mi querida Lucy Yolanda, por siempre recibir de su parte
mucho cariño, he visto mucho cariño y mucho apoyo, veo que comenta muchísimo. Muchísimas gracias a todas las que comentan. Sé que trato de hacer los proyectos en lo posible completos, pero hay ocasiones en las que en las que se me sale de las manos todo. Por ejemplo, cuando estoy en las grabaciones y de repente se pixelea la imagen, ahí es donde inmediatamente cancelo. Se han dado cuenta que he cancelado varios directos de esta manera, pero para mí es más importante la calidad de la imagen, más que cualquier cosa, la calidad de la imagen y el ruido, ¿cierto? Entonces, hoy sí hemos mejorado mucho en ese aspecto de la calidad de la imagen. Se ve mejor porque como estoy grabando desde mi habitación, estoy grabando desde mi habitación en una mesita súper colorida también así. Entonces, de hecho es la mesa donde yo plancho mi ropa, esta mesita. Aquí es donde vamos a hacer el puntito, ¿sí? Es el puntito. Ay, ¿cómo así? A ver, a ver, a ver. Déjenme, me ubico nuevamente. Perfecto, entonces ya me ubiqué. Aquí es un puntito en este color, este puntico en negro. En la parte central vamos a realizar una puntadita en color crudo. Negro. Y después una puntadita en color rosa. Mis amigas y estimadas compañeras del grupo, de la página de YouTube, muchísimas gracias por el apoyo, se les quiere mucho y un agradecimiento muy fuerte para todas ustedes. Miren cómo va el diseño, espero les guste mucho. Y aquí ya simplemente es con negro. Estoy mirando que no me vaya a equivocar en una figurita, porque si no pongo una figurita distorsiono todo el diseño. Tengo que estar muy pendiente de todo, más que todo porque hay tanto cambio de color de las figuritas, miren, hay mucho cambio de color, ¿cierto? ¿Quién hay por ahí? Vamos a ver. 19, gracias, son muchas personas, muchísimas, para mí son muchas. 1, 2, 3, cambio de color a naranja, hago las 5 puntaditas en color naranja, que es la parte central, perdón, la parte de la figurita del rombo en naranja, miren, ya lo estamos cerrando. Miren qué bonitos esos punticos también como lucen ahí en las figuras. 3, 4, 5. Y después realizo cambio de color. Aquí es donde se abre la figurita, ¿cierto? Ya me voy dando cuenta que la figurita se abre cada vez más y más. 1, 2, perfecto. Ya me voy hallando. Y vamos finalizando prácticamente esta vuelta número 13. Realizamos la 14, realizamos la 15, la 16 y finalizamos el monedero. Aunque más bien parece como una bolsita pequeña, muy mini, más pequeña que la mini, muy miniatura. Miren cómo luce. Bueno, seguimos con mi tejido, con mi hermoso tejido, sin cordón, 6 colores, a opción de cada uno lo hacen. Los tonos que quieran, el fondo que quieran, no, si no quieren color oscuro lo hacen con claro. Pueden hacerlo en tonos azules también, si les gustan los tonos azules. Aquí es donde vamos a hacer cambio de color. Tomo mi hilo rosa pálido. Pero está súper mezclado con los demás colores. Aquí ya lo separo. ¿Cierto? Bien, lo llevo para atrás. Trato de que esto me quede estiradito y no se me enreden los hilos. Ahora sí. Seguimos con el puntito. Recuerden, un puntito pálido, un puntito negro, luego un puntito en color crudo que es el centro, un puntito crudo que es el centro de mi diseño. Bueno, de hecho no es mío, es de todos ustedes porque ya está disponible el diseño. Mi página de Facebook, Tejeguay con Andrés Rodas. No en mi perfil personal, porque he visto que me empiezan a seguir desde mi perfil personal y no es ahí.
es en la página, ¿sí? Tejeguay con Andrés Rodas, para que no lo vayan a olvidar. Me siguen, es en mi página, no en el perfil personal, sino en la página. Ahí encuentran el patrón. Una versión, dos versiones, la primera y la segunda en tonos diferentes. Bien, aquí vamos entonces, ahora aquí. Ahora sí, ahora sí. Ay, yo estoy mirando algo, es que me preocupa, es que me estoy equivocando, ¿no? No me puedo equivocar porque diseño que me puntada que ponga donde no es, me tiro la figura. Bueno, es un decir, ¿no? Me daño la vuelta. Pero si me doy cuenta a tiempo del error, simplemente suelto la vuelta y acomodo los puntos. Los dejo donde van. Bien, entonces aquí tengo que hacer, miren, un puntico en negro. Después hacemos otra hoja, que es esta partecita de acá. Tengo que tejerla aquí al lado. Y después miro abajo. Son 3 puntaditas en negro. 3 puntaditas en negro, que es como la separación entre hoja y hoja. Y prácticamente vamos finalizando la vuelta ya. Miren, ya me voy acercando al marcador de puntos. 1, 2, 3. Y después hacemos el puntico fucsia, que es de la hoja. Y después realizamos 3 puntitos en color negro. Bueno, no he visto más comentarios. No sé qué pasa con mis niñas que no han comentado. No las he visto comentando más. ¿Qué pasa? ¿Dónde están mis estimadas, bellas, hermosas amigas del canal? Seguimos. Ay, a ver. Ah, ok, acá es la separación con negro. Pero este hilo negro, ok. Negro. Qué bello. Ya saben que si por alguna razón no termino el día de hoy, nos vemos entonces en la próxima clase. Yo voy a tratar de avanzar lo más que pueda. Gracias, Janet Cabeza. Ya saben que el patrón está disponible. Ya lo he dicho muchas veces, lo sé. Soy muy repetitivo, ya lo sé. Pero no me queda más que aclararles la duda. Por si de pronto dicen, ay, Andrés, pero no ha publicado el patrón. Claro que ya lo publiqué en mi página de Facebook. Simplemente van y lo buscan allá. Sí, están en la pestaña de en vivo, están los directos completos. He tratado de hacerlo completo, los directos. Desde la base, muy bien explicada la base, con cuántos puntos. Eso sí me consta que la base la expliqué súper bien, con cuántos puntos comencé, cómo fui haciendo los aumentos. No, no, ¿quién dice que no? Dice que no. No sé por qué dijo eso, no. Ya saben que lo pueden tejer en colores. Un saludito para Albafani Granada. Muchísimas gracias, Albafani Granada. Creo que usted ya vio el patrón en la página, porque sí me consta que es una seguidora de Facebook. Albafani Granada. Entonces ya sabe, Albafani, que el diseño está allá. Y para una de ustedes, para cada una de ustedes, ya saben dónde lo pueden encontrar. Bueno, ahora sí puedo decir que terminé la vuelta número 13. Seguimos con la 14. Y después la última. Aquí, aquí ya es, mira, aquí ya me toca unir entonces esta, en vez de rosa pálido, es un puntico en crudo, me dio así, es que de hecho es así. Vale. Aquí. A veces los hilos se me meten como que con otros, se mezclan entre ellos. Entonces llevo el blanco para atrás, el crudo más bien, y hago 3 puntitos, que son estos 3 puntitos. Los vamos a hacer acá, en el centro de, bueno, ahí donde está ese blanco, el crudo. Al lado hacemos uno. En el centro hacemos otro. Y a la izquierda realizamos otro. Y después voy a mirar ahora sí el patrón.
porque ya es otra nueva vuelta, son 1, 2, 3, 1, 6, 1. Ok, son 6 puntaditas, 1, 2, 3, 4, 5. 6 puntaditas en color negro. Miren que es muy fácil de ponerlo, de hecho el desnivel no es complicado, miren, de entenderlo. Ahí estamos en la parte del desnivel, que es donde siempre se nos complica, pero miren que es un diseño muy fácil. 3, ahora 6 puntaditas en color negro. 1, a ver, 1, 2. Bien bonita la puntada, les recomiendo que sea bajita, no se desesperen, traten de que quede bonito. Entonces, la idea es no desesperarnos para que el tejido quede bien. 2, 3, 4. 5 y 6. Y en el centro vamos a realizar una puntadita en naranja para oficialmente ir cerrando ya el diseño del rombo, ¿cierto? Un solo puntito, después 6 puntaditas en color negra. ¿Qué dicen por ahí mis niñas? Carmen. ¿Qué dice? Hola Carmen Robert, ¿cómo está? No sé si lo pronuncié bien, Robert o Robergi. ¿Cómo está? Robergi. Saludito para Carmen Robergi. Bom dia. Ah, boa tarde. Desde Brasil. Desde Colombia para Brasil. A Carmen Robergi. 3, 4, 5. Aquí es donde vamos a hacer. Entonces, fíjense pues bien cómo vamos a hacer acá. Ya hacemos los 3 puntitos en color crudo. Ya pueden dejar por favor su like, su comentario. Pueden compartir estos directos en las redes sociales si gustan. Acá está que se me va otra vez otro hilo por debajo de la mesa. Como tengo los hilos bien pegaditos a la mesa, tienden como a irse por debajo. Miren, entonces lo que yo les decía, ya la figurita se cierra. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos la vuelta 14, miren, 6 negros, una naranja, 6 negros, 3 puntaditas en color crudo. Y después, 3 puntaditas en color crudo. Ahí se va formando la figurita que va uniendo con esta. Después hacemos o realizamos ¿cómo dice? Uno blanco, uno negro y 2 fucsia. Uno negro y 2 en color fucsia. Uno negro y 2 en color fucsia. No encuentra los videos ni en YouTube ni en Facebook. En la pestaña de en vivo están los directos bien explicados. Bien explicados en la pestaña de en vivo del canal, ¿cierto? Ahí se encuentran esos videos. Creo que ya lo había dicho muchas veces, pero bueno, no es más decirlo, no está de más decirlo. En la pestaña de en vivo encuentran porque estamos en un directo. Esto no es un video pregrabado, es un directo en vivo, o sea, un directo a tiempo real, ¿cierto? Lo que pasa aquí es lo que está pasando en el momento. No es un video pregrabado. En la pestaña de en vivo encuentran los directos. ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar el comienzo, van a encontrar una recomendación que les hice para una canasta, o sea, poner los hilos en una canasta para que no se les enrede. Les expliqué con qué aguja estamos trabajando, cuántos colores, qué material estamos, todo lo he estado explicando. Aquí son 2. Voy en 3, 2. Ok, 3, 2. 3, 2. 3, 2.
3 negros. Y si se dan cuenta, miren, allá empezamos otra hoja, que es exactamente esto. O sea, ustedes voltean y se dan cuenta que es lo mismo. Entonces, 2 fucsia, 3 negros, perdón, que es la separación. Antonina, bueno, un saludito para ella. Estaba hablando creo que en italiano o francés. Entonces, vamos a contestarle, pero usando el traductor. Le voy a responder a ella porque también comenta mucho. Antonina. Antonina o Antonia, no recuerdo bien. Antonina. Ah, mi estimada Antonina. En italiano. Ah, ya me di cuenta que es en italiano. Gracias, Antonina. Tan bella. Desde Italia me están viendo, imagínate tú. Gracias. Te vamos a contestarle usando el traductor. Muchísimas gracias. Molti. Gracias mille. Muchas gracias, mi estimada y hermosa dama, por tu apoyo. A ver, por tu apoyo y paciencia. Espero puedas entenderlo a pesar de que no estamos hablando el mismo idioma. Los patrones los podrás encontrar en mi página de Facebook. Listo, entonces seguimos, miren. 3 en negro, 2 en rosa. Ay, huele a gas. 2 en rosa. Y aquí vamos haciendo las figuritas. Ahora viene uno negro. Uno negrito. Recuerden que es la pestaña trasera de cada punto. No estamos utilizando el punto completo. Listo, ya me dijo que ya lo encontró la página de Facebook. Bueno, o eso creo yo, no sé. A uno le dicen una cosa, pero puede que no sea así. Como una chica la otra vez que me decía, ay Andrés, yo sí estoy compartiendo sus videos y en la realidad no era así. Simplemente era como para quedar bien conmigo y ya. Igual nadie está obligado en hacer nada, pero por lo menos entonces no digan que van a hacer algo si no lo van a hacer. Yo prefiero no decir, si yo no voy a hacer nada o sé que no voy a poder hacerlo, mejor no me comprometo. Pero como para quedar bien conmigo, no, realmente no es la idea. Entonces aquí hacemos, miren, estos 3 punticos los voy a hacer, miren que ya se van viendo las figuras cada vez más y más. Cada vez subimos vueltas. Entonces aquí son 6 puntos en color negro. 6 puntos en color negro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y mi última puntada en negro, 6. Y en el centro hacemos un puntico en naranja. Y después de ese puntico naranja realizamos nuevamente 6 puntadas en negro. Trato de que esta puntada no me quede tan alta, la bajo más. Seis en negro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto, amigas?
Y después hacemos las 3 puntaditas blancas como esta o como esta. Vamos a ir tejiendo las 3 puntaditas blancas de nuestra figurita. Entonces tomo este, llevo para atrás, lo cruzo con el negro y realizo mis 3 puntaditas en color. 1, 2 y 3. Nuevamente realizo mis 2 puntaditas en color. Bueno, allá hay música de fondo. 3, una negra. Vamos a acomodar bien esto acá. Bueno, ¿qué horas son? No sé si ya es tarde, ya es mediodía, si no estoy mal. Ay, ¿qué me pasó? Uy, ya casi. Bueno, llevamos 2 horas y media del directo y se han dado cuenta que no he podido terminar el monedero. Me ha tomado mucho tiempo terminarlo. Entonces, ahí vamos. Mire, qué bonito va quedando el floral, diseño floral, motivo floral. Bueno, amigas, entonces creo que las voy a tener que dejar ahora. Sé que dirán, ay, pero ¿por qué no lo ha terminado? Pero ya hay música de fondo. Entonces creería que más tardecito me conecto. Yo creo que ahorita me conecto nuevamente para seguir con la clase con ustedes, ¿cierto? Entonces espero les haya gustado muchísimo. Bueno, déjenme, yo termino acá esta vuelta por lo menos para dejarla lista. ¿Cuánto mide de base? 9 centímetros y de alto todavía no lo sé. Creo que son unos 12 centímetros de alto, si no estoy mal. Me va a quedar el monedero. Ustedes dirán, se le está abriendo un poquito. Efectivamente, arriba, miren, se abre un poquito. Pero yo prefiero esto, o sea, yo prefiero que se me abra y no que se me quede así. He visto que a veces se queda así, como cerrado, no me gusta. Entonces yo prefiero que acá arribita se abra un poquito, miren, no está mal. Al igual al ponerle el cordón, él se cierra, queda muy bonito. Pero entre esas dos opciones es mejor que se abra y no que se quede muy cerrado el tejido, porque no va a quedar muy bien cuando se cierra. Igual ustedes van a ver cómo queda completamente terminadito. No me estoy adelantando a los hechos, pero igual no quiero que se me cierre mucho. Yo prefiero que se abra y no que se cierre. Qué bonito va quedando, miren, súper hermoso, con figuritas. Me estaban pidiendo también que si de pronto podría hacer un motivo de gato, o sea, quieren que yo haga un gato y de un gallo fino, ¿cierto? Que haga un diseño de gallo fino y un diseño de gato. Me gustan como que mucho estos muñecos o estos animalitos en las mochilas. Y me han pedido también la del sombrero volteado. Pero ¿qué pasa con la del sombrero volteado? Ya la he visto muchísimo en YouTube. Ya he visto que varias personas la han hecho. Entonces no quiero ser un repetitivo, ¿cierto? Hacerlo repetitivo. Porque ya realmente en YouTube hay varios videos de estas mochilas. Ya de pronto del gallo fino y del gato, sí, sí es más pasable, sí la podría hacer, porque bueno, la idea es hacer cosas nuevas, diferentes, no diseños que de pronto otras personas ya han tejido en sus canales. Entonces, si de pronto no hago la del sombrero volteado, ya saben por qué. También quiero hacer la de la Selección Colombia, no sé ustedes qué opinan, una mochila de Selección Colombia, con los colores obviamente tricolor de nuestro país, amarillo, azul y rojo. Entonces aquí hacemos los 3 punticos en color negro y después hacemos las 2 puntaditas en color fucsia, que es la parte como de la hoja. Dicen, sí, pero la calidad no, no sé, no sé y no sé, no entiendo qué quiso decir. Muchas gracias, dice mi querida Julia Martínez. Entonces, Janet Cabezas, listo. 2 rosas o 2 fucsia. No sé, improviso, no sé, improviso, no entiendo. Bueno, 2 en color fucsia, una negra y 3 en color crudo. Ya sabe que terminó este motivo, que termino este motivo,
y finalizamos para empezar otra vuelta a la 15, pero bueno, ya creería yo, ojalá lo pueda terminar en este directo porque realmente ya he hecho varios, este es el cuarto directo que hago sobre este monedero, entonces creo que estoy extendiéndome muchísimo. No sé ustedes qué opinen, pero no quiero tampoco hacer muchos directos donde hable del mismo tema. Claro, explicando, pero tratar de que los directos nos miren cómo queda el diseño ahí, la figura. Hermosísimo. No sé por qué se me desconectaron. ¿Qué pasó, mis amigas? ¿Por qué me abandonaron? Bueno, sigo con las que están acá, con las 11. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un puntico en naranja. Y después 6 puntaditas en color negro. Para finalizar, o de hecho este es el último motivo, estamos empezando el último motivo del monedero de esta vuelta número. ¿Cómo va quedando la figurita? Y vamos a finalizar este motivo, este diseño, esta vuelta, perdón, con este motivo. Uno naranja, 6 negros, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntaditas en negro. Luego recuerden que encima del blanco vamos a tejer 3 en crudo. Miren, encima de esta puntadita vamos a realizar 3 puntaditas en color crudo. Uno a la derecha, empezamos. Cierro este punto negro con el crudo y realizamos una en crudo. Después en el centro vamos a realizar otra y a la izquierda, perdón, otra. 3 puntaditas, miren, ¿cierto? Cierro con negro. Vamos a cerrar con negro. Y hago una negra y 2 fucsia. Una negra, 2 fucsia. Acomodo mi tejido. Una negra, 2 fucsia. Y después hacemos 3 puntaditas en color negro en el centro. Uno, 2, 3. Y después nuevamente. Ya prácticamente estamos llegando al final de esta vuelta. Entonces aquí son 2 puntaditas en este color, perdón, en color fucsia. Para mi otra hoja, porque son 2 hojas. Una aquí y otra acá. Miren. ¿Cierto? Ya saben, el patrón disponible, gratuito. No hay que pagar ni un solo peso. Con la explicación, de hecho, ese patrón tiene la explicación, una breve explicación de cómo poner los puntos. En mi página de Facebook lo van a poder encontrar. Ya saben, Tejeguay con Andrés Rodas. Lo repito muchísimas veces, pero quiero que puedan hacerlo también y lo puedan encontrar. Aquí ya entonces, a ver, yo miro el patrón. Efectivamente, está la vuelta número 15, me queda entonces la última vuelta. Sí, la última vuelta. Miren cómo queda la bolsita. Qué belleza. Cerradito, miren cómo queda. Él queda así. Miren, hermosísimo. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes para los ojales? Van a contar, ¿cierto? Obviamente ya sabemos que tenemos 84 puntos porque puse 3, o sea que cada diseño vale por 28 puntos. Un solo diseño. ¿Qué es un solo diseño? Bueno, lo voy a mostrar. Un solo diseño va desde este punto naranja hasta el último punto negro. O sea, el diseño es esto. Acá hay 28 puntos, o sea, un diseño. Entonces, multiplican esos 28 puntos por la cantidad de figuras que quieran realizar alrededor. Para un monedero son recomendables por lo menos 3 diseños.
para un monedero como este de 3 diseños. Y son 28 puntos, un solo diseño, ¿cierto? Cada cuadrito que ustedes ven en el patrón vale por una puntada, ¿cierto? Una puntada. Yo acomodo mi tejido, miren que las flores quedan recticas, todo queda derechito, súper lineado, bien elaborado, muy importante. Y después vamos a hacer estas florecitas para, Dios te oiga, mi querida Lida, perdón, que me lleguen muchas abundancias a todos, por todos los esfuerzos, porque todos nos esforzamos. Yo sí quisiera que me llegara una súper, o bueno, por lo menos una sorpresa bien grande. Pero bueno, yo lo hago con mucho gusto. Realmente no espero, digámoslo así, no espero nada a cambio de ustedes, pero por lo menos que se vea que, sí, por lo menos con los seguidores, que lleguen más seguidores al canal, más vistas. Necesito que lleguen más vistas al canal. Uy, tenemos que hacer la última vuelta, pero yo cómo la voy a hacer, la vuelta de los ojales. Porque, bien, entonces, muy importante, presten mucha atención a lo que vamos a realizar ahora. Yo quiero hacer la vuelta de los ojales, o sea, terminemos el diseño, ¿cierto? Última vuelta, vuelta número 16 del patrón. Miren, vuelta número 16 del patrón. Aquí esta. La última línea que ustedes ven en el patrón, ¿cierto? Es la que vamos a entrar a hacer. Ya es mucho más fácil, miren. Es una vuelta prácticamente lisa, por así decirlo, pero no es lisa del todo, miren. Terminamos este puntito, terminamos este, y lo demás va en negro. Una línea en negro. Entonces empezamos con 1, aquí es negro. Vuelta número 16, la vuelta final, antes de los ojales. Entonces miren, empezamos con negro, otro negro, y en la parte del crudo vamos a hacer un puntico en crudo, normalito, en el centro de esos 3 puntos. Vamos a tejer una puntadita en crudo. ¿Cierto, mis hermosas? Así lo vamos a hacer, espero lo estén entendiendo. Ahí está, miren el puntico. Ahora sigo el puntico crudo. Ahora simplemente con negro, como les decía, es prácticamente lisa la línea porque son muy poquitos puntos de color. Ya estamos terminando el diseño. Uno en crudo, después hacemos las líneas la parte mira, así vamos tejiendo en negro. Sí, efectivamente está haciendo mucho sol, prácticamente a 32, 33 grados de temperatura. Es impresionante el calor por acá. No sé ustedes qué opinen por allá, cómo sientan la temperatura, pero está muy fuerte. Para los que se acaban de conectar, estoy terminando el monedero, ¿cierto? Vamos a hacer la última línea de diseño, la última línea de diseño que es precisamente esta que estoy haciendo. Y estamos trabajando 6 colores, aguja de crochet Macusa número 2, la número 1, la número 3 también les va a funcionar perfectamente, eso sí, de la misma marca, porque sabemos que la numeración entre marca y marca varían, es decir, el grosor. No es lo mismo Macusa que otra marca porque cada marca maneja una numeración o un diámetro diferente. Estoy hablando precisamente de la Macusa porque es la que siempre uso y es recomendada para esta clase de tejidos de puntada menudita, porque es una puntada menudita. No es una puntada muy gruesa, no es una puntada, por ejemplo, no es como si estuviésemos tejiendo con lana, para nada. La lana es mucho más gruesa. ¿Qué más les iba a decir? Yo no estoy trabajando con cordón. Pueden utilizar cola de rata si así lo desean o el mismo cordón. Pero bueno, como estoy utilizando varios tonos, gracias Nadir Demetrio Robergi. Creo que es familiar de la, de la chica que estaba conectada ahora, que también vive en Brasil, por el apellido. Entonces seguimos. Estoy en Pereira. Estoy viviendo ahora en Pereira. Bueno, de hecho he vivido toda mi vida acá en Pereira.
Y aún así se siente se siente muy abrasador el sol, muy fuerte. Entonces estamos a temperaturas elevadas. Monedero de, ¿qué? No le entendí bien la pregunta a Olga Idarrac. Olga Idarrac. Entonces seguimos acá. Ya saben que estamos haciendo la última vuelta. Y después procedemos a hacer los ojales. Esta vez sí lo voy a hacer en una vuelta lisa, afortunadamente lo voy a hacer. Y ya prácticamente está listo. Solamente nos queda faltando la vuelta lisa, perdón, la vuelta de ojales y después la vuelta lisa. ¿Sí? Entonces aquí ya es simplemente formar la figurita. La parte del blanco, recuerden, un puntico blanco ahí. 2:47, está bien de tiempo. Creo que con esto ya van a quedar más que satisfechos con la explicación y van a poner en práctica este monedero. Lo van a hacer en colores, me van a mostrar las imágenes, me van a decir, Andrés, miren el monedero que usted enseñó en el canal, cómo me quedó de hermoso. Así. Ojalá este directo llegue a muchísimas más personas y lo puedan ver. Aquí es en blanco, después seguimos con las puntaditas. Ok, aquí tengo que hacer las puntaditas de la hoja para terminar el motivo. Entonces, 1, 2, y después hacemos una puntadita en fucsia ahí para ir cerrando la hoja. Miren, ya la hoja prácticamente está lista. ¿Se dan cuenta? Miren, ahí está la hojita. Aquí fue porque no la terminé acá. Acá termina en punta, pero bueno, el comienzo es así. Ya lo empecé así. Y después negro. Negro, que son 5 puntaditas en color negro. Se van a fijar, miren. 1, 2, tejido. Organizo mi tejido, que no se me abra ni se me cierre mucho. Mantener las paredes bonitas. Me reviso. Todo, miren cómo queda de hermoso con motivo floral. Pueden hacer otras figuras si no les gustan las flores. O si quieren hacer un monedero para hombre, lo hacen en tonos serios, pero no ponen las flores. Simplemente lo hacen unicolor o otras figuritas. Yo he hecho un monedero más unisex, mira, o sea, en tonos más unisex, unos monederos más que pueda usar tanto hombre como mujer, mira, en tonos más serios, ¿cierto? Lo pueden hacer así, o si es para una mujer o una chica, lo hacen así con colores. Ya eso depende de cada uno de ustedes, de lo que vayan a hacer. Y después venimos con el cordón. Eso va a ser más adelante, sería en otra clase. Claro está. Cuando esté más fresquito todo y todo, ya hayan hecho por lo menos su monedero, venimos con la clase del cordón, donde les voy a enseñar a hacer las flores, las florecitas, estas que tengo en mis manos, para hacerlas de decoración, apliques de decoración para nuestro monedero. Ya saben que estamos en la vuelta número 16, ¿cierto? Vuelta número 16. Saben que terminamos esta vuelta, hacemos los ojales y después hacemos una vueltica más y después la decoración. Aquí vamos, seguimos formando los puntitos que nos quedan faltando del diseño floral. Entonces aquí voy acomodando mi tejido. Y después 15 personas, muchísimas gracias. Uno crudo, después cambio a negro. Tejo hasta el otro lado en negro. O sea, hago esto. Bueno, ¿quién será? No estoy ocupado. No puedo abrir ahora. Uno crudo, después me voy hasta el otro lado con negro. Permítame, yo veo quién es, debe ser algo importante porque el resto no toca. No me demoro. ¿Quién será? Listo, niños, aquí estoy nuevamente. Me demoré 5 segundos, creo que 5 o 6 segundos, no sé cuánto me demoré. Aquí estoy nuevamente con ustedes.
Me disculpo, pero había que mirar quién era porque estaban tocando la puerta. Vale, para mí es más importante obviamente el canal que... Miren qué bonita esta flor. Yo me las puse ahí, ustedes dirán, pero ¿por qué me las puse? Bueno, porque van a ser las flores que vamos a tejer más adelante. No va a ser hoy por supuesto que no. Pero en las otras clases vamos a hacerlas para hacerlas de aplique decorativo. Miren mi monedero cómo va quedando chulísimo. Saben que no soy muy partícipe de tejer con mero hilo. Saben que yo pongo siempre cordón como de refuerzo, pero esta vez pues, porque como son varios colores. Entonces aquí tejemos recto. El negro es el que está como ahí, como ahí. Bueno, muchísimas gracias a Julia Martínez, a Lida, a Blady Sánchez que se acaba de conectar. Gracias, Blady Sánchez. Me están pidiendo un monedero azul o un bolso azul. No le entendí bien la pregunta a Olga Raga o la sugerencia. Supongo que ahí dice modero, pero yo creo que es monedero azul. Bueno, vamos a ver si más adelante hacemos una mochila grande con tonos azules. La que tengo en el perfil de YouTube la hice hace mucho tiempo, a los comienzos del canal, pero nunca la mostré. Entonces, después va a haber la oportunidad de mostrarla, ¿cierto? Paso a paso, la voy a enseñar desde la base, pero sabemos que estamos en este proyecto que todavía no ha terminado, este monederito. Voy a ver si lo avanzo más. Dicen por ahí, muy hermosa, Dit Cloud, ¿cómo está Dit Cloud 1.27? Entonces aquí tejemos con negro. Bueno, mis hermosas, creería yo que no me voy a extender más en este directo y las voy a dejar por el día de hoy. Muchísimas gracias. Más tarde o quizás mañana, no, yo creo que mañana va a ser la siguiente clase donde les voy a enseñar a hacer los ojales y el cordón de amarre de una vez con las flores. Entonces vayan preparándose. Muchísimas gracias. Saben que el patrón está disponible. Ya llevamos 2 horas 54 minutos de directo. Creo que ya es más que suficiente por el día de hoy. Entonces nos estamos viendo más adelante para los próximos videos explicativos. Muchísimas gracias por el apoyo. Saben que aquí tengo, bueno, aquí está el monedero. Miren, yo lo así para que ustedes puedan ver el diseño tan hermoso. Gracias a ustedes por haberme acompañado este ratico, a las que se quedaron desde el comienzo. Muchísimas gracias por el apoyo y a todos los que vieron. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo próximamente aquí en mi canal en YouTube, Teje Guay con Andrés Rodas. Andrés Rodas es mi nombre, me presento, soy Andrés, soy artesano, llevo 4 años elaborando estas mochilas y bueno, estamos en el proceso de ir creando cosas nuevas, diferentes. Lo he doblado así pues para que ustedes puedan ver el diseño completo. Si alguien quiere tomar captura de pantalla lo puede hacer inmediatamente si gusta, para que pueda hacer su monedero también, ¿cierto? Tenga una foto o una idea del diseño, cómo queda. Así nos queda. Entonces nos estamos viendo. Muchas gracias. Los dejo. Descansen, por favor. Hagan lo que tengan que hacer y nos estamos viendo, si Dios quiere, mañana mismo aquí en mi canal en YouTube, Teje Guay con Andrés Rodas. Muchísimas gracias por el apoyo. Bendiciones. Se les quiere mucho. Saluditos para todos ustedes. Feliz resto de tarde.